Don Leonel Herrera caminaba por las calles empedradas de su barrio con la cabeza gacha, evitando las miradas curiosas de los vecinos que lo saludaban desde sus ventanas. A sus 77 años. Había perfeccionado el arte de parecer ocupado, cuando en realidad solo intentaba esconder la vergüenza que lo acompañaba desde la infancia. Sus manos callosas curtidas por décadas de trabajo en el campo temblaban ligeramente cada vez que alguien le extendía un papel o le pedía que leyera algo en voz alta. Yo no sirvo para hablar. Mucho menos para leer, murmuraba cuando intentaban entablar conversación con él. No era desinterés lo que lo hacía bajar la mirada, sino una vergüenza profunda que había aprendido a cargar como una piedra en el pecho. El secreto que guardaba era tan pesado que había moldeado su personalidad entera. Don Leonel no sabía leer ni escribir. Su casita modesta en la calle Esperanza estaba llena de fotografías amarillentas, pero ni una sola carta, periódico o libro. Los recuerdos se acumulaban en objetos: el sombrero de paja de su padre, las herramientas de labranza oxidadas, la máquina de coser de su difunta esposa Carmen. Todo hablaba de una vida vivida, pero en silencio alfabético. Cada mañana don Leonel se levantaba con el sol y preparaba su café en una olla de barro que había heredado de su madre. Observaba por la ventana como los niños del barrio corrían hacia la escuela con sus mochilas cargadas de libros y sentía una punzada en el estómago. Él nunca había tenido esa oportunidad. Nacido en una familia campesina de extrema pobreza, había comenzado a trabajar en los campos de caña de azúcar cuando apenas tenía 8 años. Sus padres, también analfabetos, consideraban que la educación era un lujo que no podían permitirse. Los libros no llenan la barriga, le decía su padre mientras lo despertaba antes del amanecer para ir a los cañaverales. Las manos son las que trabajan, no la cabeza. Esas palabras se habían convertido en una sentencia que don Leonel había cumplido durante toda su vida, pero que ahora en su vejez le pesaban como cadenas invisibles. Durante décadas había desarrollado estrategias para ocultar su analfabetismo. Cuando alguien le daba un papel, fingía tener problemas con la vista y pedía que se lo leyeran. En el supermercado, memorizaba la ubicación de los productos y compraba siempre las mismas marcas, reconociendo los envases por sus colores y formas. Había aprendido a firmar su nombre con una caligrafía temblorosa que parecía más un dibujo que letras. La soledad se había vuelto su compañera más fiel después de la muerte de Carmen, quien había sido su voz en el mundo letrado. Ella leía las cartas que llegaban, pagaba las facturas, llenaba los formularios. Con su partida, don Leonel se había quedado no solo sin esposa, sino sin su conexión con el mundo escrito. Los vecinos habían intentado ayudarlo los primeros meses, pero el orgulloso y avergonzado había rechazado la mayoría de las ofertas de ayuda. Pues solo mentía, mientras las facturas se acumulaban sin pagar y las cartas importantes se perdían entre papeles que no podía descifrar. Su mundo se había reducido a lo que podía manejar, sin necesidad de leer, cocinar, limpiar, caminar por el barrio, sentarse en la plaza. La Plaza San Rafael se había convertido en su refugio. Allí, bajo los árboles centenarios, podía observar la vida pasar sin que nadie le exigiera demostrar conocimientos que no tenía. Se sentaba siempre en el mismo banco, el tercero desde la fuente, y fingía estar absorto en sus pensamientos, mientras en realidad escuchaba las conversaciones de los demás, aprendiendo del mundo a través de los oídos. Los domingos eran especialmente difíciles. Las familias se reunían en la plaza después de misa, y él veía cómo los abuelos leían cuentos a sus nietos, cómo los jóvenes compartían noticias del periódico, cómo las madres ayudaban a sus hijos con la tarea. Él permanecía al margen, invisible en su ignorancia, deseando poder participar pero sin saber cómo. Una tarde de octubre, mientras observaba las hojas doradas caer de los árboles, don Leonel notó que un niño de unos 10 años se acercaba a su banco todos los días. El pequeño se sentaba en el suelo, sacaba una tablet de su mochila y comenzaba a hablar con alguien a través de una videollamada. Al principio don Leonel intentó ignorarlo, pero la voz clara y expresiva del niño leyendo cuentos lo cautivó. Había una vez un anciano sabio que vivía en lo alto de una montaña, leía al niño con entusiasmo. Todos los habitantes del pueblo subían a visitarlo para pedirle consejos porque, aunque era muy viejo, tenía el corazón joven y las palabras justas para cada problema. Don Leonel escuchaba desde su banco, fingiendo desinterés pero absorbiendo cada palabra. El niño leía con una pasión que le recordaba a Carmen cuando le contaba historias de su juventud. Por primera vez en años, don Leonel sintió algo parecido a la curiosidad, un deseo ardiente de poder hacer lo mismo, tomar un libro y darle vida con su voz. Pero inmediatamente después llegaba la vergüenza como una ola fría que ahogaba cualquier esperanza. Estás muy viejo para soñar con tonterías, se decía a sí mismo. Los hombres como tú no aprenden a leer a los 77 años. Sin embargo, algo en la voz de ese niño había despertado una chispa
que creía extinguida para siempre. Esa noche don Leonel se quedó despierto más tiempo del habitual, mirando el techo de su habitación, mientras las palabras del cuento resonaban en su mente. Un anciano sabio repetía en silencio. ¿Podría él llegar a ser sabio algún día o estaba condenado a permanecer en la ignorancia hasta el final de sus días? Por primera vez en décadas don Leonel se permitió imaginar cómo sería poder leer. Visualizó sus manos temblorosas, pero decididas siguiendo las líneas de un libro. Imaginó su voz ronca pero firme, pronunciando palabras que había escuchado, pero nunca había visto escritas. El pensamiento era tan poderoso que sintió lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. Pero al amanecer la realidad volvió a imponerse. Se levantó, preparó su café y salió a caminar por las calles, cargando una vez más el peso de su secreto. Sin embargo, algo había cambiado. Por primera vez en su vida, don Leonel había permitido que una pequeña esperanza echara raíces en su corazón. Mateo Ruiz tenía 10 años y una sonrisa que podía iluminar los días más grises. Cada tarde, después de la escuela, corría hacia la Plaza San Rafael con su mochila rebotando en la espalda y su tablet cargada de cuentos. Su ritual era sagrado, se sentaba bajo el árbol más grande, conectaba con su abuelo Miguel a través de videollamada y le leía las historias que tanto le gustaban. El abuelo Miguel vivía en un hogar de ancianos en otra ciudad y estas sesiones de lectura eran su manera de mantener vivo el lazo que los unía. La madre de Mateo, Elena, había sugerido esta idea cuando notó que su hijo extrañaba terriblemente las visitas dominicales que solían hacer antes de que el abuelo necesitara cuidados especializados. Don Leonel había comenzado a cronometrar sus paseos para coincidir con las lecturas de Mateo. Se sentaba en su banco habitual fingiendo leer las nubes o contar palomas, mientras en realidad se deleitaba con las aventuras que el niño narraba. Con tanta pasión. Había dragones valientes que protegían pueblos, princesas inteligentes que resolvían enigmas y siempre había finales felices que hacían suspirar al abuelo Miguel desde la pantalla. Una tarde de noviembre, mientras Mateo leía un cuento sobre un jardinero que cultivaba palabras en lugar de flores, don Leonel no pudo evitar sonreír. La historia hablaba de un hombre que plantaba letras en la tierra y cosechaba poemas que alimentaban el alma de quienes los leían. Era tan hermosa y absurda que le recordó a los cuentos que Carmen inventaba cuando no podían permitirse comprar libros. «Qué bonito cuento, mijo», se escuchó la voz del abuelo Miguel desde la tablet. «Me hace recordar cuando tu abuela me leía poesías de Lorca bajo el naranjo del patio». Mateo sonrió y cerró el libro. «Abuelo, tú también leías cuentos cuando eras joven». «Ay, no, nieto. Yo aprendí a leer de grande cuando me casé con tu abuela. Ella fue mi maestra. Decía que nunca era tarde para aprender si había amor de por medio». Don Leonel sintió que se le aceleraba el corazón. Había escuchado bien, el abuelo de Mateo había aprendido a leer siendo adulto. Se inclinó ligeramente hacia adelante, tratando de captar cada palabra de la conversación. «¿De verdad, abuelo, no sabías leer cuando eras joven?» «No, mijo. En mi época, los niños pobres trabajábamos en lugar de ir a la escuela. Pero tú, abuela, tenía una paciencia infinita. Me enseñó con canciones, con juegos, con mucho cariño. Al principio me daba vergüenza, pero ella me decía que la sabiduría no tiene edad». Mateo guardó silencio por un momento procesando la información. Luego, con la curiosidad natural de los niños, preguntó ¿y cómo se sintió cuando pudo leer su primer libro completo? La risa del abuelo Miguel resonó en la plaza, como si hubiera descubierto un tesoro, nieto, como si todo el mundo se hubiera vuelto más grande y más hermoso. Leer es como tener superpoderes, puedes viajar a cualquier lugar, conocer a cualquier persona, vivir 1000 vidas diferentes. Don Leonel sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Cada palabra del abuelo Miguel resonaba en su pecho como un eco de sus propios sueños secretos. Cuando Mateo se despidió de su abuelo y comenzó a guardar sus cosas, don Leonel se debatía entre levantarse e irse como siempre o hacer algo que nunca había hecho: hablar con el niño. La curiosidad ganó. Con pasos lentos y el corazón latiendo fuerte, don Leonel se acercó al árbol donde Mateo estaba organizando sus libros. «Perdón, joven», dijo con voz temblorosa. «No quise escuchar, pero ¿tu abuelo de verdad aprendió a leer cuando era mayor?» Mateo levantó la vista y sonrió. Era la primera vez que el señor del banco le dirigía la palabra, aunque lo había visto allí todas las tardes durante meses. «Sí, señor. Mi abuelo Miguel dice que aprendió cuando tenía como 30 años. Mi abuela Rosa le enseñó cuando se casaron». Don Leonel asintió lentamente, sin saber qué más decir. Mateo, con la intuición especial de los niños, notó algo en los ojos del anciano que lo conmovió. «Le gusta escuchar los cuentos». Don Leonel murmuró, el anciano. «Y sí, me gusta mucho como Liz. Tienes una voz muy bonita. ¿Usted también lee cuentos?» La pregunta cayó como una piedra en un lago tranquilo. Don Leonel sintió que las mejillas le ardían de
Vergüenza, pero había algo en la mirada limpia de Mateo que lo invitaba a la honestidad. No, mijo. Yo no sé leer. Las palabras salieron de su boca como un susurro, como un secreto que había guardado durante 70 años y que finalmente encontraba la libertad. Esperaba ver burla o lástima en los ojos del niño, pero en cambio encontró algo completamente diferente: comprensión. Mi abuelo tampoco sabía, dijo Mateo con naturalidad, pero aprendió. ¿Usted quiere aprender? La pregunta era tan simple, tan directa, que don Leonel no supo cómo responder. Durante décadas se había convencido de que era imposible, de que estaba demasiado viejo, de que su cerebro ya no podía absorber conocimientos nuevos. Pero allí estaba ese niño de 10 años, ofreciéndole algo que nadie le había ofrecido jamás: una oportunidad sin juicios. Yo no sé si pueda. Estoy muy viejo. Mi abuelo dice que nunca se es demasiado viejo para aprender algo nuevo. Él aprendió a usar la computadora a los 80 años para poder hablar conmigo. Mateo se quedó pensativo por un momento, luego sus ojos se iluminaron con una idea. ¿Qué tal si yo le enseño? No tiene que ser difícil. Podemos empezar con palabras fáciles, como hacía mi abuela con mi abuelo. Don Leonel sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Era posible, podría realmente aprender a leer a los 77 años. La idea era tan aterradora como emocionante. No quiero ser una molestia, mijo. Tú tienes que estudiar a hacer tu tarea. No es molestia, interrumpió Mateo con entusiasmo. A mí me gusta enseñar. Practico con mi hermanita pequeña todo el tiempo. Además, mi mamá dice que cuando ayudamos a otros también nos ayudamos a nosotros. El anciano miró al niño con ojos vidriosos. Por primera vez en décadas, alguien le estaba ofreciendo algo, sin pedir nada a cambio, sin hacerlo sentir inferior o incapaz. Tu mamá no se enojaría. ¿Porque se enojaría? Ella siempre dice que debemos ayudar a nuestros vecinos. Usted es mi vecino de la plaza. Don Leonel sonrió por primera vez en mucho tiempo. Una sonrisa genuina que le iluminó el rostro arrugado y le dio años de juventud. ¡Qué suerte la tuya! Poder leer. Para los que quieres, murmuró, recordando todas las tardes que había escuchado a Mateo leer para su abuelo. Mateo lo miró con ternura, una madurez inesperada para su edad. ¿Y si te enseñó? Con calma, sin apuro. Don Leonel se rió nervioso, un sonido que no había escuchado de su propia garganta en años. Dudó por un momento, sintiéndose al borde de un precipicio. Podía dar un paso atrás, volver a su banco, a su silencio, a su vergüenza familiar. O podía saltar hacia lo desconocido, hacia la posibilidad de cambiar su vida por completo. Había algo en la mirada limpia de ese niño, algo que no juzgaba, algo que decía: confío en ti. Y por primera vez en años, el abuelo asintió. Está bien, mijo. Si tú crees que puedo, intentémoslo. El sol comenzaba a ponerse detrás de los árboles, pintando la plaza de tonos dorados. Mateo sonrió de oreja a oreja y comenzó a guardar sus cosas con renovada energía. Perfecto, ¿qué tal si nos vemos aquí mismo mañana? Después de la escuela, voy a traer unos libros especiales que mi maestra usa para enseñar a leer. Don Leonel asintió, sintiendo una mezcla de terror y emoción que no había experimentado jamás. Cuando se despidieron y cada uno tomó su camino a casa, el anciano caminó con pasos más ligeros de lo habitual. Por primera vez en 70 años tenía algo que esperar con ansias: su primera lección de lectura. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, don Leonel miró su reflejo en el espejo del baño. El mismo rostro arrugado, los mismos ojos cansados, las mismas manos callosas. Pero algo había cambiado. Había una chispa en su mirada que no había visto en décadas. Mañana comienzo a aprender a leer, se dijo en voz alta, probando cómo sonaban las palabras. Sonaban a milagro. La noche había sido larga para don Leonel. Se había despertado varias veces pensando en su cita con Mateo, alternando entre la emoción y el pánico. ¿Y si no podía aprender? ¿Y si su cerebro, después de tantos años, era incapaz de procesar las letras? ¿Y si hacía el ridículo frente a ese niño tan inteligente? Cuando finalmente amaneció, se levantó más temprano de lo usual, preparó su café con manos temblorosas y se bañó con más cuidado del habitual, como si fuera una cita importante. En cierto modo lo era. Era la cita más importante de su vida. Durante toda la mañana, don Leonel no pudo concentrarse en sus actividades rutinarias. Intentó limpiar la casa, pero se quedaba inmóvil, con el trapo en la mano, perdido en pensamientos. Trató de ver televisión, pero las imágenes se difuminaban mientras su mente vagaba hacia la tarde que se aproximaba. A las 3 de la tarde, una hora antes de la cita, ya estaba sentado en su banco de la plaza. Observaba cada movimiento, cada sombra, esperando ver aparecer la figura pequeña de Mateo entre los árboles. Cuando finalmente lo vio correr hacia la plaza, con su mochila rebotando, don Leonel sintió que se le aceleraba el corazón. Don Leonel, gritó Mateo con una sonrisa radiante. Pensé que tal vez había cambiado de opinión. No, mijo.
Aquí estoy, respondió el anciano, intentando sonar más seguro de lo que se sentía. Mateo se sentó en el suelo frente al banco y comenzó a sacar cosas de su mochila. Había traído varios libros con letras grandes, un cuaderno nuevo, lápices de colores y algo que hizo sonreír a don Leonel: un paquete de galletas. Mi mamá dice que es más fácil aprender cuando no se tiene hambre, explicó Mateo ofreciéndole una galleta. Además traje estos libros especiales. Mi maestra, la señorita García, me los prestó cuando le conté sobre usted. Don Leonel aceptó la galleta con gratitud, pero se sintió incómodo al saber que más personas conocían su secreto. ¿Le dijiste a tu maestra que? Solo le dije que tenía un amigo que quería aprender a leer. Interrumpió Mateo con tacto. Ella se puso muy contenta. Dice que enseñar a leer es lo más bonito del mundo porque es como regalar superpoderes. El anciano se relajó un poco. Mateo había protegido su dignidad sin que él se lo pidiera y eso lo conmovió profundamente. Bueno, don Leonel, empezamos. Mateo abrió uno de los libros. Era un libro de cuentos con ilustraciones grandes y coloridas, diseñado para niños, pero con una tipografía clara y generosa que parecía perfecta para un principiante de cualquier edad. Primero vamos a conocer las letras. ¿Reconoce alguna? Don Leonel se inclinó hacia el libro, entrecerrando los ojos. Las letras le parecían pequeños dibujos misteriosos, símbolos que guardaban secretos que él no podía descifrar. Esta es una, preguntó señalando una letra con forma de casita. Exacto, muy bien, don Leonel. ¿Y esta otra? No sé, mijo. Se parece a un palo con una pelota arriba. Es una P, como en papá o en plaza o en pan. Mateo tenía un don natural para la enseñanza. No mostraba impaciencia cuando don Leonel se confundía, no lo hacía sentir tonto cuando tardaba en reconocer una letra. En cambio, celebraba cada pequeño triunfo como si fuera un gran logro. Ahora vamos a jugar un juego, dijo Mateo sacando tarjetas de colores. Yo le voy a mostrar una letra y usted me va a decir una cosa que empiece con esa letra. No tiene que saber escribirla, solo pensarla. Mostró la primera tarjeta. Don Leonel pensó por un momento. Árbol, dijo finalmente. Perfecto, ve usted, ya sabe más de lo que cree. Otra M. Maíz. Excelente, otra L. Don Leonel sonrió. Leonel, su propio nombre, sabía que su nombre empieza con la misma letra que luz, luna y libertad. El anciano no había pensado nunca en eso. Su nombre, que había llevado durante 77 años, compartía su primera letra con palabras hermosas. Le pareció una coincidencia mágica. Siguieron jugando durante una hora. Mateo había preparado ejercicios simples pero efectivos: reconocer letras, asociar sonidos, identificar palabras conocidas. Don Leonel se sorprendió de su propia capacidad de aprendizaje. Su mente, que creía oxidada, parecía despertar de un largo sueño. ¿Mañana puede practicar esto?, preguntó Mateo, entregándole una hoja con las vocales escritas en letra grande. Solo míralas y trate de recordar cómo suenan. A, E, I, O, U. Como la canción que cantan los niños. Don Leonel tomó la hoja con manos temblorosas. Era la primera vez en su vida que llevaba tarea a casa. Se sintió extrañamente orgulloso. Mateo preguntó cuando el niño comenzaba a guardar sus cosas. Sí, don Leonel. Gracias, mijo. No sabes lo que esto significa para mí. Mateo sonrió con la sabiduría de un niño que entiende instintivamente el valor de la bondad. A mí también me gusta mucho, don Leonel. Mi abuelo dice que cuando enseñamos también aprendemos. Yo estoy aprendiendo a ser mejor maestro gracias a usted. Esa noche don Leonel cenó con la hoja de las vocales apoyada contra la sal en el centro de la mesa. Entre cucharada y cucharada de sopa, miraba las letras e intentaba recordar sus sonidos. A, como en árbol, E como en esperanza, I como en ilusión, O como en oportunidad, U como en nuevo. Antes de acostarse, puso la hoja en su mesa de noche. Era lo último que veía antes de cerrar los ojos y lo primero que miraba al despertar. Por primera vez en décadas, don Leonel se durmió con una sonrisa en los labios. Los sueños que tuvo esa noche fueron extraños y maravillosos. Soñó que las letras cobraban vida y bailaban a su alrededor, que las palabras crecían como flores en un jardín, que él caminaba por una biblioteca inmensa, donde todos los libros le abrían sus páginas para mostrarle sus secretos. Al despertar, lo primero que hizo fue mirar la hoja de las vocales. Las letras le parecían menos misteriosas, más familiares, como si durante la noche hubieran comenzado a hacerse amigas suyas. ¡Ay! O, murmuró en voz alta, y por primera vez en su vida, don Leonel había leído algo por sí mismo. Era un comienzo pequeño, pero era su comienzo. Las semanas pasaron como hojas llevadas por el viento. Cada tarde don Leonel esperaba a Mateo en la plaza con una mezcla de nerviosismo y emoción que le recordaba a su juventud. El niño llegaba siempre puntual, cargado de libros, juegos y una paciencia infinita que parecía heredada de su abuelo Miguel. Las lecciones habían evolucionado.
Ya no solo reconocía letras sueltas. Ahora podía formar sílabas simples. Mama, papa, sol, mar. Cada combinación era un pequeño milagro que lo llenaba de orgullo. Mateo había creado un sistema de recompensas por cada palabra nueva que don Leonel lograba leer. Se ganaba una estrella dorada que pegaban en un cuaderno especial. Mire, don Leonel, exclamó Mateo una tarde de diciembre señalando el cuaderno, lleno de estrellas. Ya tiene 50 estrellas, es usted una estrella de la lectura. Don Leonel se rió, un sonido que se había vuelto más frecuente en las últimas semanas. Ay, mijo, tú sí que sabes cómo hacer sentir bien a un viejo. No está viejo, don Leonel. Mi abuelo dice que uno está viejo cuando deja de aprender cosas nuevas. Usted está aprendiendo, así que está joven, pero no todo había sido fácil. Había días en que don Leonel se frustraba, en que las letras parecían bailar frente a sus ojos sin formar palabras coherentes. Había tardes en que la vergüenza lo invadía y pensaba en abandonar todo, convencido de que estaba haciendo el ridículo. Una tarde particularmente difícil, después de batallar durante media hora con una palabra simple, don Leonel se quitó los anteojos y se frotó los ojos con cansancio. No puedo, mijo. Soy demasiado burro para esto. Mateo lo miró con seriedad, con una madurez que sorprendía en un niño de su edad. Don Leonel, ¿usted sabe sembrar maíz? La pregunta lo tomó por sorpresa. Claro, mijo. Sembré maíz durante 40 años. Y la primera vez que sembró, salió perfecto. Don Leonel sonrió a pesar de su frustración. No, para nada. Mi primer cultivo fue un desastre. No sabía cuándo regar, cuándo abonar, cuándo cosechar. Pero siguió intentando, sí, porque tenía que comer. Bueno, pues leer es igual. Nadie aprende perfecto la primera vez. Mi mamá dice que el cerebro es como un músculo, mientras más lo usamos, más fuerte se hace. Don Leonel se puso los anteojos otra vez y miró la palabra que lo había derrotado: familia. De repente algo hizo clic en su mente. Familia, 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 gritó con emoción. Dice familia, sí. Lo logró, de solo necesitaba un descanso. Esa tarde, don Leonel llevó a casa una nueva palabra en su corazón. Familia. Una palabra que ahora podía leer y que tenía un sabor especial porque la había conquistado después de una batalla. Elena Ruiz, la madre de Mateo, había comenzado a notar cambios en su hijo. El niño hablaba constantemente de don Leonel, de sus progresos, de las historias que el anciano le contaba sobre su vida en el campo. Una tarde decidió acompañar a Mateo a la plaza para conocer al misterioso maestro de su hijo. Don Leonel se puso nervioso cuando vio a la mujer acercarse. Era joven, tenía el mismo cabello rizado que Mateo y una sonrisa cálida que lo tranquilizó inmediatamente. Usted debe ser don Leonel, dijo Elena extendiendo su mano. Soy Elena, la mamá de Mateo. He escuchado tanto sobre usted que siento que ya lo conozco. Mucho gusto, señora, murmuró don Leonel estrechando su mano con timidez. Su hijo es un ángel. No sé cómo agradecerle. Agradecerle que mi hijo llega a casa feliz todos los días hablando de lo que aprendió con usted. Dice que usted le cuenta historias preciosas sobre el campo, sobre los animales, sobre las plantas. Está aprendiendo tanto. Don Leonel se quedó boquiabierto. No había pensado que él también estuviera enseñando algo. Durante sus lecciones efectivamente compartía anécdotas de su vida trabajando la tierra, pero no se había dado cuenta de que eso tenía valor educativo. Además, continuó Elena, Mateo me dice que usted está haciendo un progreso increíble con la lectura. Eso es admirable. Nunca es tarde para cumplir un sueño. No sé si sea un sueño, señora. Más bien es una necesidad que tengo desde hace mucho tiempo, respondió don Leonel con honestidad. Bueno, pues, ahora es las dos cosas, una necesidad y un sueño que se está haciendo realidad, sonrió Elena. Sabe que me gustaría invitarlo a cenar el domingo. Mateo no para de hablar de usted y me encantaría que conociera a toda la familia. Don Leonel sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Hacía años que nadie lo invitaba a una cena familiar. Desde la muerte de Carmen, las festividades se habían vuelto días solitarios que pasaba viendo televisión o durmiendo temprano. No quiero ser una molestia. No es molestia, interrumpió Mateo. Por favor, don Leonel puede conocer a mi papá y a mi hermanita Sofía. Y mi mamá hace el mejor cocido de la ciudad. Entonces, está decidido, dijo Elena con firmeza cariñosa. El domingo a las 2. Vivimos en la calle Flores número 23. La casa con las macetas rojas en la entrada. Esa noche don Leonel se sintió diferente. No solo había aprendido una palabra nueva, sino que había ganado algo que creía perdido para siempre: un lugar en una familia, aunque fuera prestado. Se quedó despierto hasta tarde practicando la lectura de palabras simples y pensando en que podría llevar a la cena del domingo. El domingo llegó con un sol radiante que parecía celebrar la ocasión. Don Leonel se vistió con su mejor camisa, la que guardaba para ocasiones especiales, y compró flores en el mercado. Habían pasado
Tantos años desde la última vez que visitó una casa ajena que se sentía como un adolescente en su primera cita. La casa de los Reed era modesta pero acogedora, con un jardín pequeño lleno de plantas y el aroma a comida casera flotando en el aire. Mateo lo recibió en la puerta con un abrazo que lo sorprendió por su espontaneidad. Don Leonel, llegó Roberto Reed, el padre de Mateo, resultó ser un hombre callado pero amable que trabajaba como mecánico. Sofía, la hermanita de 5 años, se escondía detrás de su madre, pero lo observaba con curiosidad. Durante la comida, don Leonel se sintió como si hubiera vuelto a casa después de un largo viaje. La familia lo incluía en las conversaciones, le preguntaban sobre su vida, escuchaban con interés sus historias del campo. Por primera vez en años, no se sintió invisible. Don Leonel, dijo Roberto. Mientras servían el postre, Mateo nos cuenta que está aprendiendo a leer. Eso es muy valiente. Su hijo es un maestro excelente, respondió don Leonel. Tiene una paciencia que ya quisieran muchos adultos. Es que a Mateo siempre le ha gustado enseñar, comentó Elena. Desde pequeñito jugaba a ser maestro con sus muñecos. Don Leonel, interrumpió Sofía con su vocecita tímida. Es verdad que usted sabe historias de animales, muchas, pequeña. ¿Quieres que te cuente una? Los ojos de Sofía se iluminaron y asintió vigorosamente. Don Leonel le contó la historia de Canela, una yegua que había tenido en su juventud y que era tan inteligente que podía abrir todas las puertas de la finca. Sofía escuchaba, embobada, haciendo preguntas y riendo con las travesuras de la yegua. ¡Qué bonito cuenta historias!, exclamó la niña cuando terminó el relato. Pues cuando aprenda a leer bien, dijo Mateo con entusiasmo, va a poder leer cuentos para nosotros. La idea resonó en el corazón de don Leonel como una promesa. Leer cuentos para otros, especialmente para niños, se había convertido en su nueva meta. No solo quería leer para sí mismo, quería devolver un poco de toda la alegría que Mateo le había dado. Cuando se despidió esa tarde, Elena le entregó un paquete envuelto en papel de regalo. Es un pequeño obsequio, dijo con una sonrisa misteriosa. Ábralo en casa. Don Leonel caminó de regreso a su casa con pasos ligeros, cargando el paquete, como si fuera un tesoro. Una vez en su sala, lo desenvolvió cuidadosamente. Era un libro de cuentos clásicos con ilustraciones hermosas y letra grande, perfecto para un lector principiante. En la primera página había una dedicatoria escrita a mano para don Leonel que nos enseña que nunca es tarde para cumplir un sueño. Con cariño, la familia Reed. Don Leonel se sentó en su silla favorita y abrió el libro. No podía leer todas las palabras todavía, pero reconocía muchas. Lentamente, con paciencia, comenzó a descifrar la primera frase del primer cuento. Había una vez, repitió en voz alta, y su propia voz le sonó diferente, más fuerte, más segura. Por primera vez en su vida, don Leonel estaba leyendo un cuento por sí mismo. Los meses pasaron y la primavera llegó a la Plaza San Rafael, pintando los árboles de verde tierno y llenando el aire de fragancias nuevas. Don Leonel había progresado enormemente en su lectura. Ya podía descifrar oraciones completas, aunque todavía necesitaba tiempo y concentración para las palabras más complicadas. Su amistad con la familia Reed se había vuelto una parte esencial de su vida. Los domingos, en casa de Elena y Roberto, se habían convertido en tradición, y entre semana a menudo se encontraba con Elena en el mercado o acompañaba a Mateo a casa después de sus lecciones en la plaza. Una tarde, mientras practicaban con un libro nuevo, Mateo notó que don Leonel se veía más pensativo de lo usual. «¿Está bien, don Leonel?», se ve preocupado. El anciano suspiró y cerró el libro por un momento. «Estaba pensando, mijo. Tú me has dado tanto, tu familia me ha dado tanto. Quisiera poder devolver algo. Pero usted ya nos da muchas cosas», protestó Mateo. «Nos cuenta historias preciosas. Nos enseña sobre las plantas, ayuda a mi papá con el jardín. No me refiero a algo más grande, algo importante». Mateo se quedó pensativo por un momento, luego sus ojos se iluminaron con una idea. «Don Leonel, usted sabe que hay otros abuelos en el barrio que tampoco saben leer». La pregunta lo sorprendió. En todos esos meses había estado tan concentrado en su propio aprendizaje que no había pensado en que podría haber otros en su misma situación. «Como lo sabes, mi mamá trabajó un tiempo ayudando en el centro de salud y dice que muchos abuelos tienen que traer a sus nietos para que les lean las recetas médicas. Y en la farmacia don Alberto siempre está ayudando a la gente mayor a entender las instrucciones de las medicinas». Don Leonel reflexionó sobre esto. Durante años había creído que era el único en el barrio que cargaba con esa vergüenza. La idea de que hubiera otros como él lo llenó de una extraña mezcla de tristeza y alivio. «¿Y qué propones, mijo?» «Pues, ¿qué tal si usted les enseña como yo le enseño a usted? Puede ser como una cadena de enseñanza». La idea era tan simple como revolucionaria. Don Leonel, que había sido alumno durante meses, podía convertirse en maestro. Podía ayudar a otros a vivir lo que
Él estaba viviendo la liberación de aprender a leer. No sé, Mateo. Y si no soy buen maestro, y si me equivoco, mi abuelo Miguel dice que el mejor maestro es el que acaba de aprender algo porque todavía recuerda lo difícil que era no saberlo. Esa tarde don Leonel no pudo concentrarse. En la lectura, la idea de Mateo le daba vueltas en la cabeza como un remolino. ¿Sería capaz de enseñar a otros? ¿Tendría la paciencia que Mateo había tenido con él? Durante los días siguientes comenzó a observar más cuidadosamente a los otros adultos mayores del barrio. Efectivamente notó señales que antes había pasado por alto doña Carmen, que siempre pedía a su nieta que le leyera las cartas del banco, don Miguel, que memorizaba la ubicación de los productos en el supermercado, doña Rosa, que fingía haber olvidado los anteojos cuando le daban papeles para leer. Una mañana, mientras hacía compras en el mercado, se encontró con doña Carmen Mendoza, una mujer de 68 años que vivía 2 calles más abajo. Estaba frente a la farmacia con un papel en la mano y expresión confundida. Buenos días. Doña Carmen la saludó don Leonel. Ay, don Leonel, qué bueno verlo. No sabría usted qué dice este papel, el doctor me dio esta receta, pero no traje mis anteojos y no veo bien las letras. Don Leonel miró el papel. Aunque las letras eran pequeñas, logró descifrarlas. Indicaciones básicas. Dice que tome una pastilla cada 8 horas después de las comidas. Ay, gracias, es usted muy amable. Yo siempre tengo problemas con estas letras tan pequeñas. Mientras caminaban juntos hacia sus casas, don Leonel sintió una corazonada. La forma en que doña Carmen había dicho estas letras tan pequeñas le sonó familiar. Era la misma excusa que él había usado durante años. Doña Carmen, dijo, con delicadeza, a usted le gustaría aprender a leer mejor, digo, para no tener que depender de otros para estas cosas. La mujer se detuvo en seco y lo miró con ojos muy abiertos. Por un momento, don Leonel pensó que había cometido un error, que la había ofendido. ¿Usted cree que se puede aprender a esta edad?, preguntó con voz temblorosa. Yo estoy aprendiendo, confesó don Leonel. Tengo 77 años y un niño me está enseñando. Ya puedo leer cuentos sencillos. Doña Carmen se quedó en silencio por un momento, luego comenzó a llorar suavemente. Yo nunca aprendí. Mi papá decía que las mujeres no necesitaban saber leer, que eso era para los hombres. Toda mi vida he tenido que pedir ayuda para todo. A mí me pasa lo mismo, dijo don Leonel con comprensión. Pero ahora estoy aprendiendo y es como volver a nacer. ¿Le gustaría intentarlo? Podemos aprender juntos. Los ojos de doña Carmen se iluminaron con una esperanza que había mantenido enterrada durante décadas. ¿De verdad cree que podríamos? Estoy seguro. Tengo un maestro excelente, un niño que se llama Mateo. Él dice que enseñar es como plantar semillas, si las cuidas con cariño, siempre crecen. Esa tarde, don Leonel le contó a Mateo sobre su encuentro con doña Carmen. El niño se emocionó, tanto que comenzó a dar saltitos. Qué maravilloso, don Leonel, va a ser como una escuela para abuelos, pero no sé si voy a ser buen maestro. Claro que sí. Usted ya sabe más de lo que sabía doña Carmen. Y además yo lo voy a ayudar. Podemos hacer las clases aquí en la plaza bajo nuestro árbol. La idea comenzó a tomar forma. Mateo sugirió que empezaran con doña Carmen y que, si funcionaba, podrían invitar a otros adultos mayores del barrio. Elena ofreció conseguir más libros de la escuela, donde trabajaba como voluntaria, y Roberto se ofreció a hacer bancos de madera para que los estudiantes pudieran sentarse cómodamente. Una semana después, bajo el árbol grande de la Plaza San Rafael, se realizó la primera clase de alfabetización para adultos mayores del barrio. Don Leonel, nervioso pero determinado, tenía frente a él a doña Carmen y a don Alberto, el farmacéutico, jubilado, que se había unido al grupo después de confesar que él también había fingido saber leer durante años. Bueno, comenzó don Leonel con voz temblorosa, vamos a empezar con las vocales. A y O. Son como las semillas de todas las palabras. Mateo se sentó a un lado listo para ayudar si era necesario. Pero pronto se dio cuenta de que no hacía falta. Don Leonel tenía un don natural para la enseñanza. Su propia experiencia reciente como estudiante le daba una empatía especial hacia las dificultades de sus alumnos. No se preocupen si se confunden, les decía. Yo me confundía todo el tiempo al principio, lo importante es seguir intentando. Al final de esa primera clase, doña Carmen logró escribir su nombre completo por primera vez en su vida. Don Alberto consiguió leer la palabra medicamento sin ayuda. Don Leonel se sintió más orgulloso que nunca. ¿Sabe qué, don Leonel?, le dijo Mateo mientras recogían los materiales. Creo que usted ya no es mi estudiante, ahora es mi compañero maestro. Don Leonel sonrió, sintiendo como algo se expandía en su pecho. Ya no era solo el anciano que había aprendido a leer.
Ahora era el anciano que estaba ayudando a otros a descubrir el mismo milagro que él había vivido. Esa noche, mientras practicaba su lectura en casa, don Leonel leyó una frase que le llegó al alma: la mejor manera de aprender algo es enseñárselo a alguien más. Por primera vez entendió completamente lo que significaba. Él había recibido el regalo de la lectura de manos de Mateo y ahora estaba pasando ese regalo a otros. Era como una cadena de luz que se extendía iluminando rincones oscuros que habían permanecido en sombras durante décadas. El jardín de palabras que Mateo había plantado en su corazón estaba comenzando a florecer y ahora él estaba plantando nuevos jardines en los corazones de otros. La noticia del grupo de lectura para adultos mayores se extendió por el barrio, como agua en tierra seca. Algunos vecinos reaccionaron con admiración y apoyo, pero otros no fueron tan comprensivos. Las críticas llegaron de donde don Leonel menos las esperaba, de su propia familia. Eduardo Herrera, el único hijo de don Leonel, vivía en la capital y visitaba a su padre una vez al mes, más por obligación que por cariño. Era un hombre de negocios exitoso, siempre vestido de traje, que había crecido sintiéndose avergonzado por los orígenes humildes de su familia. Cuando se enteró de las clases de lectura, su reacción fue explosiva. ¿En qué está pensando papá?, le gritó durante su visita mensual, paseándose por la pequeña sala como un animal enjaulado. ¿Se da cuenta del ridículo que está haciendo un hombre de su edad jugando a ser estudiante? Don Leonel, que estaba organizando sus libros en la mesa, se quedó inmóvil. La voz de su hijo lo atravesó como un cuchillo afilado. No estoy haciendo ridículo, Eduardo. Estoy aprendiendo. Está haciendo el ridículo y me está haciendo quedar mal a mí también. ¿Qué van a pensar mis socios cuando se enteren de que mi padre anda en una plaza aprendiendo a leer como un niño de primer grado? ¿Y qué tiene de malo aprender?, preguntó don Leonel, encontrando una valentía que no sabía que poseía. Que ya es demasiado tarde, que a su edad debería estar tranquilo viendo televisión, jugando dominó, no haciendo estas tonterías. Las palabras de Eduardo golpearon a don Leonel en el lugar más vulnerable. Durante días las dudas lo atormentaron. Tenía razón, su hijo estaba haciendo el ridículo. Era demasiado viejo para estar aprendiendo. Las dudas se intensificaron cuando se enteró de que algunos vecinos también criticaban sus clases. Doña Remedios, la chismosa del barrio, había comenzado a esparcir comentarios venenosos. ¿Han visto al pobre don Leonel?, decía en voz alta cuando él pasaba cerca. El viejo ya no está bien de la cabeza. ¿Cree que puede aprender a leer a su edad? Qué tristeza da verlo, debería estar en un hogar de ancianos, agregaba su comadre doña Esperanza. Es penoso ver a un hombre mayor haciendo el ridículo así. Don Leonel comenzó a llegar cada vez más tarde a las clases en la plaza, tomando rutas largas para evitar encontrarse con las críticas. Su entusiasmo se fue apagando como una vela en el viento. Mateo fue el primero en notar el cambio. Durante una clase observó que don Leonel parecía distraído, que ya no celebraba los logros de sus estudiantes con la misma alegría de antes. ¿Está bien, don Leonel?, le preguntó cuando terminó la sesión. Sí, mijo. Solo un poco cansado. Pero Mateo no se dejó engañar. Esa tarde, en lugar de irse directamente a casa, siguió a don Leonel a distancia. Lo vio caminar con la cabeza gacha, tomar calles menos transitadas, evitar el contacto visual con los vecinos. Cuando don Leonel se detuvo en una esquina y se quedó allí parado como si no supiera hacia dónde ir, Mateo supo que algo estaba muy mal. Al día siguiente, Mateo llegó a la plaza más temprano de Loyuchel y esperó a don Leonel con una determinación que sorprendía en un niño de su edad. Cuando el anciano apareció arrastrando los pies y con la mirada perdida, Mateo fue directo al grano. Don Leonel, quien le dijo que lo que está haciendo está mal, la pregunta tomó al anciano por sorpresa. Intentó negarlo, pero la mirada penetrante de Mateo lo desarmó. Mi hijo, algunos vecinos dicen que estoy haciendo el ridículo. ¿Y usted qué piensa? No sé, mijo. Tal vez tengan razón. Tal vez sea muy tarde para mí. Mateo se quedó callado por un momento, luego se sentó en el suelo y sacó su tablet. Marcó el número de su abuelo Miguel y esperó a que contestara. Abuelo, tengo una pregunta importante para usted. Dime, nietecito, ¿usted se arrepiente de haber aprendido a leer cuando ya era grande? La risa del abuelo Miguel resonó desde la pantalla. Arrepentirme, para nada. Aprender a leer fue lo mejor que me pasó en la vida. Después de conocer a tu abuela. Y, si alguien le hubiera dicho que estaba haciendo el ridículo, pues les habría dicho que se metieran en sus propios asuntos. Cada quien tiene derecho a mejorar su vida como quiera. Mateo le hizo señas a don Leonel para que se acercara. Abuelo, hay alguien que quiero que conozca. Es mi amigo don Leonel, el que está aprendiendo a leer. Don Leonel se acercó tímidamente a la pantalla. El rostro amable del abuelo Miguel lo tranquilizó inmediatamente. Don Leonel, por fin lo conozco. Mateo me ha contado tanto sobre usted. Me dice que es un estudiante excelente y un maestro todavía mejor. Mucho gusto, don Miguel. Su nieto es un ángel, y usted también, don Leonel.
Sabe, yo aprendí a leer a los 30 años y fue la mejor decisión de mi vida. Pero hubo gente que se burló, que dijo que estaba perdiendo el tiempo. ¿Sabe qué les digo ahora? Que, gracias a que aprendí a leer, pude ayudar a mis hijos con la tarea, pude leer cuentos a mis nietos, pude disfrutar de libros hermosos. Eso es hacer el ridículo, don Leonel. Sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No, don Miguel, no lo es. Exacto. La gente que critica es porque no entiende lo valioso que es lo que usted está haciendo, o porque tienen envidia. Pero usted no está viviendo la vida de ellos, está viviendo la suya. Cuando la videollamada terminó, don Leonel se quedó en silencio por un largo rato. Mateo respetó su silencio, simplemente sentándose a su lado bajo el árbol. ¿Sabe qué, mijo?, dijo finalmente don Leonel. Creo que he estado dejando que el miedo de otros se convierta en mi miedo. ¿Y qué va a hacer? Don Leonel se irguió como si una fuerza nueva corriera por sus venas. Voy a seguir aprendiendo, y voy a seguir enseñando. Porque esto no lo hago para los que critican. Lo hago para mí, para doña Carmen, para don Alberto, para todos los que creímos que era demasiado tarde. Esa tarde, cuando llegaron doña Carmen y don Alberto a la clase, encontraron a un don Leonel renovado. Su voz sonaba más firme, su sonrisa había regresado y su entusiasmo por enseñar se había multiplicado. Hoy vamos a leer algo especial, anunció sacando un poema de su bolsillo. Es un poema que encontré en uno de mis libros. Habla sobre no dejar que otros apaguen nuestros sueños. Mientras leían juntos palabra por palabra, don Leonel sintió que recuperaba algo que había estado a punto de perder: la fe en sí mismo. Las críticas de su hijo y de los vecinos no habían desaparecido, pero ya no tenían el poder de detenerlo. Después de la clase, doña Carmen se acercó a él con ojos brillantes. Don Leonel, ayer leí mi primera carta completa. Era una carta que mi hermana me envió hace 5 años y que nunca había podido leer. Por fin supe que me decía. Y que decía doña Carmen que me quería mucho y que estaba orgullosa de mí. Esas palabras han estado esperándome 5 años, don Leonel. Si no fuera por usted, nunca las habría conocido. Don Leonel abrazó a doña Carmen, sintiendo que todo el dolor de las críticas se desvanecía frente a la alegría genuina de su estudiante. Y esa noche, cuando Eduardo llamó para disculparse a medias y para insistir una vez más en que dejara esas tonterías, don Leonel le respondió con una calma que sorprendió a ambos. Eduardo durante 70 años vivía avergonzado de no saber leer. No voy a pasar los años que me quedan avergonzado de estar aprendiendo. Si eso te molesta, es tu problema, no el mío. Por primera vez en su vida, don Leonel había puesto límites a su hijo y se sintió liberado. La determinación de don Leonel de continuar con sus clases, a pesar de las críticas, tuvo un efecto inesperado en el barrio. Su valentía inspiró a otros a dar pasos que habían postergado durante años. Doña Esperanza, una de las vecinas que más había criticado las clases, se acercó tímidamente una tarde mientras don Leonel regaba las plantas de su jardín. Don Leonel murmuró con voz avergonzada: ¿podríamos hablar? El anciano dejó la manguera y la miró con curiosidad. Era la primera vez que doña Esperanza se dirigía a él directamente desde que habían comenzado las clases de lectura. Por supuesto, doña Esperanza. ¿En qué le puedo ayudar? La mujer se retorció las manos nerviosamente antes de hablar. Yo he estado diciendo cosas feas sobre sus clases, pero la verdad es que tengo envidia. Don Leonel la miró con sorpresa. No era la confesión que esperaba. Envidia, sí, porque yo tampoco sé leer bien. Apenas conozco algunas letras que aprendí de niña, pero nunca tuve la oportunidad de ir a la escuela. Cuando veo a doña Carmen tan feliz contando que ya puede leer las cartas de su hermana, me da una tristeza tan grande. Los ojos de doña Esperanza se llenaron de lágrimas. Pero tengo miedo, don Leonel. Miedo de que la gente se burle de mí como yo me burlé de ustedes. No merezco que me ayuden después de haber sido tan mala. Don Leonel sintió una ola de compasión hacia esta mujer que había escondido su dolor detrás de la crueldad. La entendía perfectamente porque la había hecho lo mismo durante años: fingir, criticar, lastimar a otros para proteger su propio secreto. Doña Esperanza le dijo con gentileza: todos merecemos una segunda oportunidad. Yo no la juzgo por lo que dijo antes. Entiendo por qué lo hizo. ¿Le gustaría unirse a nuestras clases? La mujer asintió entre lágrimas, incapaz de hablar. Mañana en la plaza a las 4. Llevamos meses practicando, pero no se preocupe. Empezaremos desde donde usted necesite. Al día siguiente, cuando doña Esperanza llegó a la plaza con un cuaderno nuevo bajo el brazo, fue recibida con cálida bienvenida por todo el grupo. Doña Carmen, que había sido blanco de sus críticas, fue la primera en ofrecerle su lugar en el banco. Aquí hay espacio para todas, dijo con una sonrisa.
Además, entre más seamos, más nos divertimos. Don Alberto, que había demostrado ser especialmente hábil con los números, se ofreció a ayudar a doña Esperanza con las matemáticas básicas que necesitaba para manejar sus finanzas personales. He estado enseñando a mi nieta a hacer cuentas, explicó. Es increíble cómo las matemáticas se vuelven más fáciles cuando entiendes las palabras que las acompañan. Mateo observaba todo esto con una satisfacción que iba más allá de sus años. Su proyecto de enseñar a don Leonel se había convertido en algo mucho más grande, una comunidad de aprendizaje que estaba transformando no solo las vidas individuales, sino las relaciones entre vecinos. Don Leonel le dijo una tarde, mientras recogían los materiales, se da cuenta de lo que ha logrado. Yo no he logrado nada, mijo. Ustedes son los que han logrado todo. No es cierto. Usted ha demostrado que nunca es tarde para cambiar. Y eso ha dado permiso a otros para cambiar. También, las palabras de Mateo resonaron en don Leonel durante días. Era cierto que el grupo había crecido, no solo en números sino en impacto. Habían comenzado a organizar pequeñas actividades comunitarias, lecturas de poesía los sábados, intercambio de recetas escritas, incluso un pequeño periódico vecinal donde cada miembro contribuía con algún artículo escrito a mano. Elena Ruiz había conseguido que la directora de la escuela, donde trabajaba como voluntaria, visitara las clases. La directora María Teresa González quedó tan impresionada que decidió formalizar el programa. Don Leonel le dijo durante una visita: me gustaría proponerle algo. ¿Qué le parecería si convertimos esto en un programa oficial de alfabetización comunitaria? Podríamos conseguir fondos para materiales certificados para los estudiantes, incluso un pequeño estipendio para usted como coordinador. Don Leonel se quedó atónito. Un estipendio para mí, por supuesto. Usted está haciendo un trabajo educativo valioso. Merece ser reconocido y compensado por ello. La idea de recibir dinero por enseñar le parecía casi imposible de creer. El que había trabajado toda su vida con las manos, que había sido visto como alguien sin educación, ahora sería oficialmente reconocido como educador. Pero yo no tengo título, señora. No soy maestro de verdad. Don Leonel, respondió María Teresa con firmeza. Usted ha logrado algo que muchos maestros titulados no consiguen. Ha creado una comunidad de aprendizaje basada en el respeto mutuo y la comprensión. Eso vale más que cualquier título. Esa noche don Leonel llamó a Elena para contarle sobre la propuesta de la directora. Elena se emocionó tanto que se puso a gritar de alegría, haciendo que Roberto y los niños corrieran a ver qué pasaba. Don Leonel va a ser maestro oficial, gritó Elena al teléfono. Van a pagarle por enseñar. Desde el otro lado de la línea, don Leonel podía escuchar las voces emocionadas de toda la familia Ruiz, celebrando la noticia. Mateo tomó el teléfono. Don Leonel, es usted el mejor maestro del mundo. Mi abuelo va a estar tan orgulloso cuando se lo cuente, pero no todos recibieron la noticia con entusiasmo. Cuando Eduardo se enteró de que su padre iba a recibir reconocimiento oficial como educador comunitario, su reacción fue aún más violenta que antes. Esto ya es el colmo, gritó durante su siguiente visita. No solo está haciendo el ridículo, ahora va a cobrar por ello. ¿Qué van a pensar mis clientes cuando se enteren de que mi padre es un maestro de analfabetos? Eduardo, dijo don Leonel con una calma que contrastaba con la furia de su hijo. No voy a seguir discutiendo esto contigo. Si no puedes alegrarte por mi felicidad, al menos respétala. Papá, sea razonable. Usted tiene casi 80 años, debería estar descansando, no metiéndose en estas aventuras ridículas. Tengo 77 años y por primera vez en mi vida me siento útil, valorado, feliz. ¿Eso te parece ridículo? Eduardo se quedó callado por un momento, sorprendido por la firmeza en la voz de su padre. Mire, Eduardo, continuó don Leonel, durante años me sentí menos que otros porque no sabía leer. Ustedes, mis propios hijos, me trataban como si fuera un estorbo, como si mi ignorancia fuera algo de lo que avergonzarse. Pero ahora he descubierto que puedo aprender, que puedo enseñar, que puedo contribuir. No voy a renunciar a eso por hacer feliz a nadie más. Pero papá, no, Eduardo, se acabó. O me aceptas como soy ahora o mejor no vengas más. Estoy muy viejo para seguir pidiendo permiso para vivir mi vida. Eduardo se marchó esa tarde dando un portazo, pero don Leonel no se sintió triste. Por el contrario, se sintió liberado. Por primera vez en su vida había defendido sus decisiones y sus sueños por encima de las expectativas de otros. La ceremonia de inauguración oficial del programa de alfabetización comunitaria Semillas de Sabiduría se realizó un sábado por la mañana en la Plaza San Rafael. La directora María Teresa había invitado a funcionarios del municipio, periodistas locales y familias de toda la comunidad. Don Leonel estaba nervioso. Nunca había estado frente a tantas personas y la idea de hablar en público lo aterrorizaba. Pero cuando vio llegar a sus estudiantes, doña Carmen, don Alberto, doña Esperanza y 5 nuevos miembros que se habían unido recientemente, supo que no podía defraudarlos.
Mateo estaba en primera fila junto a su familia con una sonrisa tan grande que parecía iluminar toda la plaza. Llevaba una pancarta hecha a mano que decía Don Leonel, mi maestro favorito. Cuando llegó el momento de hablar, Don Leonel se acercó al micrófono con pasos temblorosos. Miró a la multitud, respiró profundo y comenzó a hablar. Buenos días. Mi nombre es Leonel Herrera y hasta hace un año no sabía leer ni escribir. Un murmullo recorrió la multitud. Algunas personas parecían sorprendidas, otras conmovidas. Durante 70 años guardé ese secreto como si fuera una enfermedad vergonzosa. Mentí, fingí, me escondí. Creí que era demasiado tarde para mí, que estaba condenado a vivir en la ignorancia hasta el final de mis días. Su voz se hizo más fuerte, más segura. Pero entonces conocí a Mateo Ruiz, un niño de 10 años que me demostró que nunca es tarde para aprender si hay amor de por medio. Él no me juzgó, no se burló de mi ignorancia. Me ofreció su tiempo, su paciencia, su amistad. Y me cambió la vida. Don Leonel buscó a Mateo entre la multitud y le sonrió. Hoy estoy aquí no solo como alguien que aprendió a leer, sino como alguien que descubrió que puede enseñar, que puede ayudar a otros a vivir la misma transformación que yo viví. Porque aprender a leer no es solo aprender a descifrar letras, es recuperar la dignidad, es abrir puertas que creíamos cerradas para siempre, es descubrir que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. El aplauso que siguió fue largo y cálido. Varias personas en la multitud tenían lágrimas en los ojos. Don Leonel vio cómo algunos adultos mayores se acercaban tímidamente después de la ceremonia preguntando cómo podían unirse al programa. Don Leonel preguntó a una anciana de unos 80 años. ¿De verdad cree que yo podría aprender? Tengo las manos muy temblorosas. Señora, respondió Don Leonel con una sonrisa cálida, si yo pude. Cualquiera puede. Lo único que necesita es ganas y un poquito de paciencia consigo misma. Al final del día, el programa había recibido 15 solicitudes nuevas de estudiantes. María Teresa estaba eufórica. Don Leonel, esto es un éxito más grande de lo que esperábamos. Vamos a necesitar más instructores. ¿Conoce a alguien que pueda ayudar? Don Leonel sonrió pensando en doña Carmen, que ya podía leer periódicos completos, y en don Alberto, que había comenzado a escribir cartas a sus nietos. Creo que sí, directora. Creo que algunos de mis estudiantes están listos para convertirse en maestros también. Esa noche, mientras Don Leonel escribía en su diario una nueva costumbre que había desarrollado para practicar la escritura, reflexionó sobre lo lejos que había llegado. Hacía apenas un año, las palabras eran enemigos misteriosos que lo excluían del mundo. Ahora eran sus aliadas, sus herramientas para construir puentes hacia otros corazones. Querido diario, escribió con letra cada vez más firme, hoy me di cuenta de que el regalo más grande que me dio Mateo no fue enseñarme a leer, fue enseñarme a creer en mí mismo. Y ahora puedo pasar ese regalo a otros. La cadena de bondad continuó una palabra a la vez. Por primera vez en su vida, Don Leonel se durmió sintiéndose completamente realizado. Al día siguiente tendría nuevos estudiantes esperándolo, nuevas historias que contar, nuevos sueños que ayudar a florecer. La semilla que Mateo había plantado en su corazón se había convertido en un árbol frondoso que ahora daba sombra y frutos a toda una comunidad. El éxito del programa de alfabetización llegó a oídos de personas más allá del barrio. Una mañana de abril, mientras Don Leonel preparaba material para sus clases, recibió una llamada que cambiaría su vida una vez más. Don Leonel Herrera, preguntó una voz femenina al otro lado de la línea. Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarla? Mi nombre es Carmen Vidal, soy periodista del canal 7 Noticias. Nos enteramos de su historia y del programa que coordina. Nos gustaría hacer un reportaje sobre usted y sus estudiantes. ¿Sería posible? Don Leonel sintió que se le aceleraba el corazón. La televisión, un reportaje sobre la idea, le daba tanto miedo como emoción. No sé. Yo no soy bueno hablando frente a cámaras. No se preocupe, Don Leonel. Será algo muy natural, muy sencillo. Queremos mostrar al país lo importante que es la educación para adultos y cómo usted está transformando vidas. Podríamos reunirnos esta semana. Después de consultar con Mateo y con Elena, Don Leonel aceptó. El reportaje se filmaría durante una clase normal en la plaza para mostrar el ambiente real del programa. El día de la filmación, Don Leonel estaba tan nervioso que apenas pudo desayunar. Se puso su mejor camisa y llegó a la plaza 2 horas antes de Louis. Mateo lo estaba esperando con una sonrisa tranquilizadora. No se preocupe, Don Leonel. Solo sea usted mismo. Cuenta su historia como me la contó a mí la primera vez. Cuando llegó el equipo de televisión, una reportera joven y elegante acompañada de un camarógrafo, Don Leonel se sintió intimidado. Pero Carmen Vidal resultó ser una mujer cálida y empática que inmediatamente lo puso cómodo. Don Leonel, queremos que nos cuente su historia.
Pero no piense en las cámaras, piense que está conversando con un amigo. La entrevista comenzó. De manera sencilla, Carmen le preguntó sobre su vida antes de aprender a leer, sobre cómo había escondido su analfabetismo durante décadas, sobre el día que conoció a Mateo. ¿Cuál fue el momento más difícil de todo este proceso?, preguntó Carmen. Don Leonel reflexionó por un momento. Cuando mi propio hijo me dijo que estaba haciendo el ridículo, eso casi me hace renunciar. Pero entonces me di cuenta de que no podía seguir viviendo para hacer felices a otros, tenía que vivir para hacerme feliz a mí mismo. ¿Y cuál ha sido el momento más hermoso? Los ojos de don Leonel se iluminaron cuando doña Carmen leyó su primera carta completa, cuando don Alberto escribió una carta a su nieto por primera vez en su vida. Cada vez que veo a alguien descubrir que, si puede aprender, que no es demasiado tarde, esos momentos valen más que todo el oro del mundo. La cámara también captó una clase en acción. Los estudiantes, inicialmente nerviosos por la presencia del equipo de televisión, pronto se relajaron y mostraron con orgullo sus avances. Doña Carmen leyó un poema que había copiado a mano. Don Alberto explicó cómo había aprendido a calcular el vuelto en el mercado sin necesidad de ayuda, y doña Esperanza mostró las cartas que había comenzado a escribir a sus hijos que vivían lejos. Mateo también fue entrevistado. Con la naturalidad de los niños, explicó por qué había decidido enseñar a don Leonel. Mi abuelo siempre dice que la mejor manera de guardar algo es regalándolo, dijo. Frente a la cámara, yo sabía leer, y don Leonel necesitaba aprender. Era muy fácil, solo tenía que regalarle lo que sabía. ¿Y qué has aprendido tú de esta experiencia?, preguntó la reportera. Que los abuelos son muy inteligentes y que pueden aprender cualquier cosa si uno les enseña con paciencia, y que enseñar te hace feliz por dentro. El reportaje se transmitió el siguiente domingo en el noticiero principal. Don Leonel lo vio, en casa de los Ruiz, rodeado de toda la familia. Cuando apareció en pantalla, se sintió extraño viendo su propia imagen, hablando sobre su vida. Mira, mamá, gritó Sofía. Es don Leonel en la tele. La reacción al reportaje fue inmediata y abrumadora. Al lunes siguiente, el teléfono de don Leonel no paró de sonar. Había llamadas de personas de otras ciudades preguntando cómo podían replicar el programa de adultos mayores, pidiendo ayuda para aprender a leer, de maestros jubilados ofreciéndose como voluntarios. María Teresa, la directora de la escuela, llegó a la plaza el martes con noticias emocionantes. Don Leonel, el Ministerio de Educación, se comunicó conmigo. Quieren que el programa Semillas de Sabiduría se implemente en otros municipios. Le están ofreciendo que sea coordinador regional. Don Leonel se quedó sin habla. Coordinador regional, el que, un año atrás, no sabía ni leer su propio nombre. Pero yo no tengo estudios formales. Señora directora, don Leonel, usted tiene algo más valioso que los estudios formales, tiene experiencia real y la capacidad de conectar con las personas que más necesitan ayuda. El ministerio lo sabe. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividades. Don Leonel tuvo que viajar a la capital para reunirse con funcionarios del Ministerio de Educación, participar en conferencias sobre educación de adultos y entrenar a otros coordinadores que implementarían el programa en sus comunidades. En una de esas conferencias se encontró frente a una audiencia de más de 200 educadores, funcionarios y académicos. Hacía apenas un año, la idea de hablar frente a 5 personas lo aterrorizaba. Ahora estaba compartiendo su experiencia con profesionales de toda la región. La educación de adultos no es solo sobre enseñar a leer y escribir, les dijo a los asistentes. Es sobre devolver la dignidad a personas que han vivido sintiéndose menos capaces que otros. Es sobre demostrar que nunca es tarde para crecer, para cambiar, para mejorar. Un profesor universitario levantó la mano. Don Leonel, cual cree que es la clave del éxito de su método, no tratará los estudiantes como niños ignorantes, sino como adultos sabios que simplemente no tuvieron oportunidades. Cada persona que llega a mis clases sabe muchas cosas, sabe criar hijos, sabe trabajar, sabe sobrevivir. Mi trabajo es enseñarles a leer, no a vivir. El aplauso fue cerrado y largo. Después de la conferencia, varias personas se acercaron a don Leonel para felicitarlo y para compartir sus propias historias de superación. Don Leonel, le dijo una mujer de mediana edad, yo aprendí a leer a los 40 años. Su historia me recuerda por qué vale la pena luchar por estos programas. Un hombre mayor lo abordó con lágrimas en los ojos. Señor, yo soy coordinador de un programa similar en otra región. Sus palabras me han dado nueva inspiración para seguir adelante cuando los recursos escasean y las críticas abundan. Durante el viaje de regreso a casa, don Leonel reflexionó sobre lo lejos que había llegado. Un año atrás era un anciano invisible, avergonzado de su ignorancia, escondido en su casa. Ahora era una figura
pública un referente en educación de adultos, alguien cuya historia inspiraba a otros a no rendirse. Pero lo que más lo emocionaba no era el reconocimiento público, sino saber que, en su barrio, lo esperaban sus estudiantes de siempre, sus amigos de la Plaza Mateo con su sonrisa y sus nuevos cuentos para leer. Al llegar a casa, encontró un sobre que habían deslizado bajo su puerta. Era una carta escrita a mano con letra infantil. Querido don Leonel, vi su reportaje en la televisión y quería decirle que usted es mi héroe. Yo también tengo un abuelo que no sabe leer y después de ver su historia, decidí enseñarle. Él dice que, si don Leonel pudo, él también puede. Gracias por demostrar que los sueños no tienen edad. Con cariño, Paula Morales, 9 años. Don Leonel leyó la carta 3 veces, sintiendo cómo se le llenaba el pecho de una alegría inmensa. La semilla que Mateo había plantado en su corazón no solo había crecido en un árbol grande, sino que había comenzado a esparcir sus propias semillas por todo el país. Esa noche escribió en su diario: hoy entendí que mi historia ya no me pertenece solo a mí. Le pertenece a todos los que alguna vez creyeron que era demasiado tarde para sus sueños, y eso me hace sentir más orgulloso que cualquier premio o reconocimiento. Por primera vez en su vida, don Leonel se sentía verdaderamente útil al mundo. El programa Semillas de Sabiduría se había extendido a 12 municipios en 6 meses. Don Leonel viajaba constantemente, entrenando nuevos coordinadores, inaugurando programas, dando charlas. Pero siempre regresaba a su plaza a sus estudiantes, originales a las raíces de todo lo que había construido. Una tarde de junio, mientras preparaba material para una nueva capacitación, recibió una visita inesperada. Eduardo apareció en su puerta, sin avisar, pero esta vez su expresión era diferente. No había furia ni desprecio, sino algo que don Leonel no había visto en años: respeto. Papá, dijo Eduardo quedándose parado en el umbral. ¿Podemos hablar? Don Leonel lo invitó a pasar, ofreciéndole café como siempre hacía, aunque su corazón latía con incertidumbre. Vi tu reportaje en televisión, comenzó Eduardo sentándose en el mismo sofá donde meses atrás había gritado que su padre estaba haciendo el ridículo. También vi los artículos en los periódicos nacionales. ¿Y qué piensas ahora?, preguntó don Leonel con cautela. Eduardo se quedó callado por un largo momento, luchando visiblemente con sus palabras. Pienso que he sido un idiota. Pienso que, en lugar de apoyar a mi padre, lo critiqué porque me daba vergüenza que fuera diferente. Pienso que tú has logrado más en un año que yo en toda mi carrera. Las palabras golpearon a don Leonel como una ola inesperada. Durante décadas había esperado la aprobación de su hijo y ahora que la tenía se sentía extrañamente tranquilo. Eduardo, yo no hice esto para impresionarte a ti ni a nadie. Lo hice porque era lo que necesitaba hacer para ser feliz. Lo sé, papá. Y eso es lo que más me duele. Que tuvieras que llegar a los 77 años para hacer lo que querías sin importar lo que pensaran otros, incluyéndome a mí. Eduardo se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia la plaza donde se veían algunos estudiantes practicando su lectura bajo los árboles. Mis socios no pararon de felicitarme cuando salió el reportaje. Qué orgullo debe sentir de su padre, me decían. Qué hombre tan valiente y admirable. Y yo, que había pasado meses sintiéndome avergonzado, de repente me sentí vacío, porque me di cuenta de que no conocía a mi propio padre. Don Leonel se acercó a su hijo y puso una mano en su hombro. Eduardo, nunca es tarde para conocernos mejor. Pero esta vez tiene que ser porque tú quieres, no porque ahora sea socialmente aceptable. ¿Me permitirías conocer lo que estás haciendo, tal vez ayudar de alguna manera? La pregunta sorprendió a don Leonel. Durante meses había soñado con que su hijo se interesara en su trabajo, pero ahora, ¿qué ocurría? Se sentía cauteloso. ¿Por qué ahora, Eduardo? Porque me di cuenta de que, durante años he estado tan ocupado tratando de ser alguien importante que olvidé ser alguien bueno. Tú, sin títulos universitarios, sin dinero, sin conexiones, estás cambiando vidas reales. Yo, con todo lo que tengo, solo estoy haciendo dinero. Don Leonel miró a su hijo con ojos nuevos. Por primera vez veía vulnerabilidad donde antes solo había arrogancia. Está bien, Eduardo. Pero si quieres ayudar, tienes que entender que aquí no hay jerarquías basadas en dinero o educación formal. Aquí todos somos estudiantes y maestros al mismo tiempo. Eduardo asintió. Entiendo. ¿Por dónde puedo empezar? Ven mañana a la plaza a las 4. Observa, escucha, aprende. Después hablamos. Al día siguiente, Eduardo llegó a la plaza vestido de manera casual, algo inusual en él. Se sentó en silencio mientras don Leonel dirigía la clase, observando cómo su padre interactuaba con los estudiantes con una paciencia y sabiduría que nunca había notado antes. Vio cómo doña Carmen luchaba con una palabra difícil y cómo don Leonel la alentaba sin hacerla sentir tonta. Vio cómo don Alberto compartía con orgullo una carta que había escrito a su familia y cómo todos celebraban su logro como si fuera un triunfo personal.
Pero lo que más lo conmovió fue ver a Mateo trabajando junto a su padre como un equipo perfectamente sincronizado. El niño complementaba las explicaciones de don Leonel. Animaba a los estudiantes que se frustraban, y trataba al anciano con un respeto y cariño que Eduardo reconoció que él mismo nunca había mostrado. Después de la clase, Mateo se acercó a Eduardo con su curiosidad natural. «¿Usted es el hijo de don Leonel?» «Sí, soy Eduardo. Don Leonel habla mucho de usted. Dice que es muy exitoso en los negocios». Eduardo sintió una punzada de vergüenza. «Sí, pero creo que él es mucho más exitoso que yo». Mateo lo miró con esa sabiduría especial de los niños. «Sabe que a don Leonel le haría muy feliz que usted viniera más seguido. Él siempre dice que la familia es lo más importante del mundo». Esa tarde, mientras caminaban de regreso a casa, Eduardo le hizo una pregunta a su padre que llevaba años queriendo hacer. «Papá, ¿por qué nunca me dijiste que no sabías leer?» Don Leonel se detuvo y miró a su hijo. «Porque tenía miedo de que me vieras como menos hombre, como menos. Padre, quería que estuvieras orgulloso de mí, pero yo habría podido ayudarte. Habríamos podido resolver esto juntos hace años». «No, Eduardo. En esa época tú estabas demasiado ocupado juzgándome por otras cosas. No habrías tenido paciencia para esto. Tenía que ser en el momento correcto, con la persona correcta». Eduardo asintió entendiendo la dolorosa verdad de esas palabras. Durante las siguientes semanas, Eduardo se convirtió en un visitante regular de las clases. Comenzó ayudando con tareas administrativas, algo que sabía hacer bien, pero gradualmente se involucró más en la enseñanza misma. Descubrió que tenía talento para explicar conceptos de matemáticas básicas y pronto se encontró trabajando con estudiantes que necesitaban ayuda con el manejo de dinero, cálculo de descuentos y comprensión de facturas. Don Eduardo le dijo don Alberto una tarde: «Usted explica los números de una manera que hasta yo entiendo. Mi nieto está estudiando contabilidad y ahora puedo ayudarlo un poquito con su tarea». La satisfacción que Eduardo sintió al escuchar esas palabras era diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado en su trabajo. Era una satisfacción profunda, auténtica, que no dependía de ganancias económicas sino de contribución humana. Una noche, mientras cenaban juntos algo que no habían hecho en años, Eduardo le confesó algo a su padre: «Papá, creo que toda mi vida he estado tratando de ser importante para que la gente me respete. Pero tú te ganaste el respeto siendo útil, siendo bueno. Es muy diferente. Eduardo, tú también puedes ser importante y bueno al mismo tiempo. No son cosas que se excluyen, pero tienes que encontrar tu propia manera de hacerlo». «Creo que ya la encontré», sonrió Eduardo. «Quiero ayudarte a expandir el programa. Quiero usar mis contactos empresariales para conseguir financiamiento, para buscar espacios para hacer crecer esto». Don Leonel sonrió sintiendo que finalmente había recuperado no solo la habilidad de leer, sino también a su hijo. «Me parece perfecto, mijo. Pero recuerda esto. Se trata de personas, no de números. Cada estudiante es un ser humano con una historia, no una estadística». «Lo entiendo, papá. Y quiero aprender a verlos como tú los ves». Esa noche, por primera vez en décadas, padre y hijo se abrazaron con cariño genuino. Don Leonel sintió que su vida había completado un círculo perfecto. Había comenzado como un hombre roto por la ignorancia y la vergüenza, había encontrado sanación a través del aprendizaje y la enseñanza, y ahora había recuperado el amor de su familia. El jardín de palabras que había comenzado con Mateo ahora florecía en múltiples direcciones, creando nuevos jardines en corazones que él nunca había imaginado que podría tocar. El primer aniversario del encuentro entre don Leonel y Mateo se acercaba y la comunidad decidió organizar una celebración especial. En 12 meses, el programa había crecido de manera extraordinaria, ya operaba en 25 municipios, había alfabetizado a más de 300 adultos mayores y había entrenado a 50 coordinadores locales. Elena Ruiz, junto con María Teresa y un comité de voluntarios, organizó un evento que llamaron la cosecha de palabras. Sería una tarde de lecturas públicas, exposición de trabajos escritos por los estudiantes y reconocimientos especiales. Don Leonel estaba nervioso pero emocionado. Había preparado algo especial para la ocasión, un cuento que había escrito él mismo, basado en su propia experiencia. Sería la primera vez que compartiría algo completamente creado por él. «¿Está seguro de que quiere leer su cuento, don Leonel?», le preguntó Mateo durante uno de sus ensayos. «Podría leerlo yo si prefiere». «No, mijo. Este cuento lo escribí yo y lo voy a leer yo. Es mi historia, mi voz, mis palabras». El día del evento, la Plaza San Rafael se llenó de gente como nunca antes. Habían venido familias completas, funcionarios municipales, maestros de otras escuelas, periodistas y muchos adultos mayores que habían escuchado sobre el programa y querían conocerlo. La ceremonia comenzó con las lecturas de los estudiantes originales. Doña Carmen leyó un poema que había escrito sobre su nieta. Don Alberto compartió una carta dirigida a su hijo fallecido en la que
Le contaba sobre su nueva vida como estudiante. Doña Esperanza leyó una receta de cocina que había transcrito de memoria, explicando que ahora podía guardar las recetas de su abuela para las futuras generaciones. Cada lectura fue recibida con aplausos cálidos y lágrimas de emoción. Había algo profundamente conmovedor en escuchar a estas personas mayores compartir sus palabras, sus pensamientos íntimos expresados por primera vez en texto escrito. Cuando llegó el turno de don Leonel, se acercó al micrófono con un cuaderno en las manos. Había escrito su cuento a mano con letra cada vez más firme y clara. Este cuento lo escribí yo, comenzó, y se llama El jardín de las palabras perdidas. Su voz sonó clara y segura. Mientras leía, había una vez un anciano que vivía en un pueblo donde las palabras crecían en los jardines como flores hermosas. Todos los habitantes cultivaban sus propias palabras, palabras de amor, de sabiduría, de alegría. Todos excepto el anciano, que nunca había aprendido a sembrar las suyas. Durante años el anciano había fingido tener un jardín igual al de todos los demás. Inventaba excusas para no mostrar su terreno baldío, mentía sobre las flores que no tenía, sonreía cuando otros compartían las fragancias de sus palabras. Hasta que un día un niño jardinero se acercó al anciano y le preguntó si quería aprender a sembrar. Es muy tarde para mí, dijo el anciano. Mi tierra está muy dura, muy seca. Pero el niño sonrió y dijo: la tierra nunca está demasiado seca para quien la riega con paciencia. Así comenzaron a trabajar juntos. Día tras día, palabra tras palabra, el jardín del anciano comenzó a florecer. Primero crecieron palabras pequeñas como sol y casa, luego palabras más grandes como esperanza y gratitud. Finalmente el anciano logró cultivar las palabras más hermosas de todas: amistad, familia y dignidad. Pero lo más maravilloso fue que, una vez que el anciano aprendió a cultivar palabras, descubrió que podía enseñar a otros jardineros. Su jardín se convirtió en un lugar donde muchas personas venían a aprender, y las palabras se multiplicaron, como semillas llevadas por el viento. Al final de su vida, el anciano se dio cuenta de que no había perdido 70 años sin palabras. Había ganado una vida entera enseñando a otros a encontrar las suyas. Cuando don Leonel terminó de leer, se hizo un silencio profundo en la plaza. Luego, como una ola que crece, comenzó un aplauso que se extendió por toda la multitud. Muchas personas estaban llorando, incluyendo a Mateo, que aplaudía con las mejillas mojadas de orgullo. Es el cuento más hermoso que he escuchado jamás, gritó una voz desde el público. Eduardo, que estaba sentado en primera fila, se levantó para aplaudir a su padre. Por primera vez en su vida, se sentía genuinamente orgulloso de ser hijo de don Leonel Herrera. Después de las lecturas, María Teresa tomó el micrófono para hacer los reconocimientos especiales. Había diplomas para todos los estudiantes que habían completado el programa básico, certificados para los nuevos instructores y una placa especial para Mateo como maestro honorario del programa. Semillas de sabiduría. Pero el momento más emotivo llegó cuando María Teresa llamó a don Leonel al frente. Don Leonel Herrera dijo con voz solemne: hace un año usted era un estudiante que acababa de descubrir el mundo de las letras. Hoy es el coordinador de un programa que ha cambiado cientos de vidas. Por su dedicación, su valentía y su capacidad de transformar su propia vulnerabilidad en fortaleza para otros, el Ministerio de Educación Nacional le otorga la medalla al mérito educativo. La multitud estalló en aplausos. Don Leonel recibió la medalla con manos temblorosas, sintiendo que el peso del metal era nada comparado con el peso de la emoción en su pecho. No sé qué decir, murmuró al micrófono. Nunca imaginé que llegaría este día. Pero quiero que sepan que esta medalla no es solo mía. Es de Mateo, que creyó en mí cuando yo no creía en mí mismo. Es de doña Carmen, don Alberto, doña Esperanza y todos los estudiantes que me han enseñado que enseñar es la forma más hermosa de seguir aprendiendo. Es de Elena, Roberto y toda la familia Ruiz, que me adoptaron como abuelo cuando yo me sentía solo. Y es de mi hijo Eduardo, que me enseñó que nunca es demasiado tarde para sanar las heridas familiares. De Eduardo sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas al escuchar a su padre mencionarlo con tanto cariño. Pero sobre todo, continuó don Leonel, esta medalla es para todos los que alguna vez creyeron que era demasiado tarde para sus sueños, para los que se sintieron avergonzados de no saber algo que otros sabían, para los que pensaron que la edad era una barrera infranqueable. Esta medalla dice que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. El aplauso que siguió duró varios minutos. Cuando finalmente se calmó, Mateo se acercó al micrófono. Aunque ya había recibido su reconocimiento, tenía algo más que decir. Don Leonel dijo con su voz clara de niño: cuando empecé a enseñarle pensé que yo era el maestro y usted el estudiante, pero ahora entiendo que usted siempre fue mi maestro también. Me enseñó que la edad no importa cuando se trata de bondad. Me enseñó que la paciencia es la herramienta más poderosa que existe.
y me enseñó que cuando ayudamos a alguien a cumplir un sueño, nosotros también cumplimos el nuestro. Don Leonel se agachó para abrazar a Mateo y la imagen de ambos, el anciano de 78 años y el niño de 11, se convirtió en el símbolo perfecto de lo que habían logrado juntos. Después del evento oficial, la celebración continuó, de manera más informal. Las familias compartieron comida, los estudiantes siguieron leyendo poemas y cartas, y se formaron grupos espontáneos, donde nuevos interesados hacían preguntas sobre cómo unirse al programa. Don Leonel caminaba entre la gente, recibiendo felicitaciones y abrazos, pero buscando momentos de conversación personal con cada uno de sus estudiantes. Para él lo más importante no eran los reconocimientos oficiales, sino saber cómo estaba impactando la lectura en sus vidas cotidianas. Don Leonel le dijo: Doña Carmen, ayer mi nieta me pidió que le leyera un cuento antes de dormir. Por primera vez en mi vida pude hacerlo. Leí todo el cuento sin ayuda y ella me dijo que leo mejor que su maestra. Don Leonel compartió: Don Alberto, ahora puedo leer las noticias en el periódico y hablar con mis hijos sobre lo que pasa en el mundo. Me siento conectado de una manera que nunca había sentido. Don Leonel, añadió Doña Esperanza, escribí una carta a mi hermana que vive en España. Le conté sobre las clases, sobre usted, sobre cómo me siento ahora. Ella me respondió, diciendo que sonaba como una persona completamente nueva. Cada testimonio era un recordatorio de por qué habían comenzado este viaje. No se trataba solo de aprender a leer y escribir, se trataba de recuperar la dignidad de conectar con otros, de sentirse parte del mundo en lugar de espectadores de él. Cuando el sol comenzó a ponerse y la gente empezó a irse, Don Leonel se quedó en la plaza con Mateo y la familia Ruiz. Se sentaron bajo el árbol, donde todo había comenzado, viendo cómo los últimos rayos de sol pintaban de dorado las hojas. ¿Sabe qué, Don Leonel?, dijo Mateo recostándose contra el tronco del árbol. Creo que este árbol ha visto muchas historias hermosas, pero la nuestra es la más bonita de todas. ¿Por qué crees eso, mijo? Porque la mayoría de las historias terminan cuando la gente encuentra lo que buscaba. Pero la nuestra no terminó cuando usted aprendió a leer. Siguió creciendo como las ramas de este árbol, tocando más y más vidas. Elena sonrió, escuchando la conversación. Mateo tiene razón. Lo que ustedes empezaron aquí se ha convertido en algo mucho más grande de lo que cualquiera podría haber imaginado. Es porque fue hecho con amor, reflexionó Don Leonel. Mi abuela decía que todo lo que se hace con amor verdadero crece, más allá de lo que uno espera. Roberto, que había estado callado, finalmente habló. Don Leonel, no sé si se da cuenta, pero usted no solo cambió su propia vida, cambió la forma en que mi hijo ve el mundo. Mateo ahora quiere ser maestro cuando sea grande y dice que va a ayudar a todos los que necesiten aprender algo. Y cambió. Nuestra familia también, agregó Elena, nos enseñó que la edad es solo un número cuando se trata de sueños. Nos enseñó que todos tenemos algo que enseñar y algo que aprender. Mientras caminaban de regreso a casa, Don Leonel llevaba su medalla en el bolsillo, pero llevaba algo mucho más valioso en el corazón, la certeza de que su vida había tenido propósito, de que había logrado convertir su mayor debilidad en su mayor fortaleza. Esa noche, antes de dormir, escribió en su diario: querido diario, hoy celebramos un año desde que comenzó mi nueva vida. Recibí una medalla que dice que soy valioso para mi país. Pero lo que más valoro es algo que no se puede tocar: la amistad de Mateo, el amor recuperado de Eduardo, la familia adoptiva de los Ruiz y la sonrisa de cada estudiante que descubre que sí puede aprender. Hace un año creía que mi historia había terminado. Hoy sé que apenas está comenzando. Porque cuando uno aprende a leer, no solo descifra palabras en papel, aprende a leer el mundo, a leer los corazones, a leer las posibilidades infinitas que existen en cada nuevo día. Mañana empezaremos a planificar la expansión del programa a 10 municipios más. Tengo 78 años y más sueños que nunca. Si eso no es un milagro, no sé qué lo sea. Y con esa reflexión, Don Leonel apagó la luz, durmiendo con la sonrisa de un hombre que había encontrado su propósito cuando menos lo esperaba. 2 años después de aquel primer encuentro en la plaza, Don Leonel se había convertido en una figura reconocida a nivel nacional. Su historia había sido contada en libros, documentales y conferencias internacionales sobre educación de adultos. Pero para él lo más importante seguía siendo la clase de los martes y jueves en la Plaza San Rafael. El programa Semillas de Sabiduría ahora operaba en 60 municipios y había alfabetizado a más de 1000 adultos mayores. Don Leonel había sido invitado a hablar en el Congreso Nacional sobre la importancia de la educación para la tercera edad, y su metodología se estudiaba en universidades de varios países. Sin embargo, con el crecimiento, llegaron también nuevos desafíos. Los burócratas querían sistematizar todo, crear manuales rígidos, implementar exámenes estandarizados. Don Leonel luchaba constantemente para mantener el corazón humano del programa.
Don Leonel, le dijo un funcionario del ministerio durante una reunión, necesitamos métricas más claras, evaluaciones cuantificables, resultados medibles. Los donantes internacionales requieren datos concretos. Los datos más importantes no se pueden medir con números, respondió don Leonel con firmeza. ¿Cómo mide usted la dignidad recuperada? ¿Cómo cuantifica la sonrisa de una abuela que puede leer un cuento a su nieto por primera vez? Entendemos eso, pero también necesitamos justificar los fondos. Entonces vengan a las clases. Siéntense con doña Carmen mientras lee una carta de su hermana. Observen a don Alberto enseñando a otros lo que aprendió. Esos son sus datos. Mateo, ahora de 13 años, seguía siendo el compañero inseparable de don Leonel en las clases locales. Había crecido físicamente, pero mantenía la misma sabiduría intuitiva y la paciencia infinita que lo habían convertido en un maestro natural. Don Leonel le dijo una tarde, mientras organizaban materiales, ¿no se cansa a veces de tanta reunión, tanto papel, tanta gente hablando de números? Sí, mijo. A veces quisiera ser solo el señor que enseña a leer en la plaza. Pero entiendo que para ayudar a más personas tengo que jugar también estos juegos de los adultos importantes. Pero no se olvida de por qué empezó todo esto. Don Leonel sonrió mirando al joven que había sido su primer maestro. Imposible olvidarme, mijo. Cada vez que te veo recuerdo exactamente por qué y cómo empezó todo. Una tarde de octubre llegó a la plaza una visitante inesperada. Era una mujer elegante de unos 50 años, vestida con un traje costoso, que observaba las clases desde lejos con expresión incierta. Don Leonel la notó y se acercó durante el descanso. Buenas tardes, señora. ¿Le interesa conocer sobre nuestro programa? La mujer lo miró con nerviosismo. Yo escuché sobre usted en las noticias. Mi nombre es Cristina Morales. Soy doctora. Mucho gusto, doctora Morales. ¿En qué podemos ayudarla? Cristina bajó la voz mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie más escuchara. Doctor Herrera, yo tengo un problema similar al que usted tenía. Don Leonel la miró con confusión. Perdón, no entiendo. Yo sé leer, pero no sé escribir bien. Siempre he tenido problemas con la escritura. En la universidad, usaba computadora para todo, pedía ayuda para llenar formularios a mano. Mi letra es terrible, mi ortografía es pésima. He construido toda mi carrera evitando escribir a mano. Don Leonel se quedó sorprendido. Una doctora, una profesional exitosa, que venía a pedirle ayuda a él. Doctora, yo no soy doctor. Soy solo don Leonel y mi educación formal es muy poca. Pero usted entiende lo que es vivir con una deficiencia educativa secreta. Usted sabe lo que es fingir, esconderse, sentir vergüenza. He leído sobre su metodología, sobre cómo enseña sin juzgar. Don Leonel entendió entonces, no importaba el nivel educativo, la vergüenza de no dominar algo básico era universal. Por supuesto que podemos ayudarla, doctora, pero aquí todos somos iguales. Si viene a nuestras clases, es una estudiante más, no una doctora. ¿Le parece bien? Cristina sintió con alivio evidente. Me parece perfecto. Y así la exitosa cardióloga, Cristina Morales, se unió al grupo de estudiantes de don Leonel. Al principio fue difícil para ella adaptarse al ambiente relajado e igualitario de las clases. Estaba acostumbrada a ser la autoridad, la que sabía más, la que otros consultaban. Pero gradualmente comenzó a relajarse. Descubrió el placer de aprender sin presión de cometer errores, sin consecuencias profesionales, de recibir ayuda, sin sentir que perdía estatus. Es extraño, le confió a don Leonel, después de varias semanas, toda mi vida he estado enseñando a otros, pero nunca había experimentado ser estudiante de verdad. Es humillante y liberador al mismo tiempo. Esa es exactamente la experiencia que necesitaba tener, respondió don Leonel, para ser mejor doctora, pero sobre todo para ser mejor persona. Mateo había observado todo este proceso con su sabiduría. Una tarde le comentó a don Leonel, se da cuenta de que ya no solo enseña a personas sin educación, ahora también enseña a personas con mucha educación. Es como si fuera maestro de maestros. No, mijo. Soy estudiante de estudiantes. Cada persona que llega me enseña algo nuevo sobre la humanidad. El caso de la doctora Morales abrió una nueva dimensión del programa. Pronto comenzaron a llegar otros profesionales que tenían deficiencias educativas específicas, un ingeniero que no sabía hacer cálculos mentales básicos, una abogada que tenía dificultades con la comprensión de lectura rápida, un contador que había desarrollado métodos complejos para esconder su dislexia. Don Leonel, le dijo María Teresa durante una de sus visitas, su programa está evolucionando de maneras que nadie anticipó. Ahora no solo alfabetiza, sino que ayuda a personas de todos los niveles a superar sus limitaciones educativas secretas. Es porque el problema no era la educación, reflexionó don Leonel. El problema era la vergüenza. Y la vergüenza no discrimina entre pobres y ricos, entre educados y no educados. Una tarde, mientras
Todos trabajaban en sus ejercicios. Don Leonel observó su clase con renovado asombro. Ahí estaba doña Carmen de 70 años, ayudando a la doctora Morales con caligrafía. Don Alberto explicaba matemáticas básicas a un ingeniero. Doña Esperanza le enseñaba a un abogado cómo escribir cartas personales con emoción real. Mateo le susurró: ¿te das cuenta de lo hermoso que es esto? Cada persona enseñando lo que sabe y aprendiendo lo que necesita, sin importar su posición social. Es como el árbol bajo el que nos sentamos, respondió Mateo. Tiene raíces profundas pero también ramas que se extienden en todas las direcciones, dando sombra a todos los que la necesitan. Esa noche, Don Leonel escribió en su diario: hoy entendí que mi historia se ha convertido en la historia de muchos. No solo de los que no sabían leer, sino de todos los que cargan secretos educativos que los avergüenzan. El niño que me enseñó las primeras letras ha crecido hasta convertirse en un joven sabio que me sigue enseñando sobre la vida todos los días. A mis 79 años, sigo descubriendo que aprender nunca termina. Cada estudiante nuevo es un libro abierto que me enseña algo sobre la condición humana. Cada triunfo pequeño es un recordatorio de que todos somos capaces de crecer sin importar la edad o el punto de partida. Mañana comenzaremos a preparar el programa para estudiantes con necesidades especiales de aprendizaje. Porque si algo he aprendido es que no existen limitaciones permanentes, solo métodos que aún no hemos descubierto. Y con esa reflexión, Don Leonel cerró su diario, sabiendo que cada día le traería nuevas lecciones sobre el infinito potencial humano para el crecimiento y la transformación. El tercer aniversario del encuentro entre Don Leonel y Mateo llegó con una noticia que nadie esperaba. El gobierno nacional había decidido establecer el Premio Nacional Don Leonel Herrera a la innovación educativa, un reconocimiento anual para programas que transformaran vidas a través de métodos no tradicionales de enseñanza. Es surrealista, le comentó Don Leonel a Elena mientras tomaban café en la cocina de los Ruiz. Un premio con mi nombre. Yo que, hasta hace 3 años, no sabía escribir mi propio nombre correctamente. Es que usted no se da cuenta del impacto que ha tenido, respondió Elena con cariño. Su historia ha inspirado programas similares en otros países. Tengo una amiga que vive en Colombia y me dice que allá han creado algo parecido basado en su metodología. Mateo, ahora de 14 años y notablemente más alto, entró a la cocina cargando libros de la escuela secundaria. Don Leonel ya le contaron que van a hacer una película sobre su historia, una película. Don Leonel casi se atraganta con el café. Sí, mi mamá recibió una llamada de unos productores de la capital. Quieren hacer una película para cine sobre cómo usted aprendió a leer y cómo cambió la vida de tanta gente. Don Leonel se quedó callado por un momento, procesando la información. Una película. Su vida, que había sido tan ordinaria, tan llena de silencios y vergüenzas, ahora se consideraba digna de ser contada en pantalla grande. ¿Y qué opinan ustedes? ¿Creen que es buena idea? Creo que es maravillosa, dijo Elena. Piensen cuántas personas verán esa película y se darán cuenta de que ellas también pueden cambiar sus vidas. Además, agregó Mateo con una sonrisa pícara: ¿quién va a hacer de mí? Espero que sea un actor guapo. Todos se rieron, pero Don Leonel seguía pensativo. Mi única condición sería que la película muestre la verdad, no que me pinten como un héroe. Yo era solo un hombre asustado que tuvo la suerte de encontrar al maestro correcto en el momento correcto. Durante los meses siguientes, Don Leonel trabajó con los guionistas para asegurar que la historia fuera auténtica. Insistió en que se mostrara su vergüenza, sus miedos, sus momentos de querer rendirse. Quería que las personas que vieran la película entendieran que el cambio era posible precisamente porque él había sido tan ordinario, tan lleno de defectos. El programa Semillas de Sabiduría ahora operaba en más de 100 municipios y había cruzado fronteras. Delegaciones de otros países venían regularmente a observar las clases y a aprender la metodología. Don Leonel había sido invitado a hablar en la UNESCO en conferencias internacionales en universidades prestigiosas. Pero lo que más lo emocionaba no eran los reconocimientos internacionales, sino las cartas que recibía constantemente de personas que habían cambiado sus vidas, inspiradas en su historia. Una de esas cartas llegó un martes por la mañana. Era de una mujer llamada Rosa Delgado, de 65 años, que vivía en una pequeña ciudad montañosa. Querido Don Leonel, decía la carta, vi su reportaje en televisión hace 2 años. En ese momento, yo tenía vergüenza de no saber leer igual que usted. Mi esposo se burlaba de mí, mis hijos me trataban como si fuera tonta. Pero cuando lo vi a usted hablando con tanta dignidad sobre su experiencia, entendí que no estaba sola. Busqué en mi ciudad hasta que encontré a una maestra jubilada que quiso ayudarme. Aprendí a leer. En 8 meses. Ahora estoy enseñando a otras 3 señoras de mi barrio que estaban en mi misma situación. Pero lo más hermoso es que, la semana pasada, mi nieta de 7 años me pidió que le leyera un cuento.
Cuando terminé me dijo, abuela Liz mejor que mi mamá. Lloré de felicidad, gracias por enseñarme. Que nunca es tarde para los sueños. Su historia cambió mi vida y la de mi familia. Don Leonel leyó la carta 3 veces, sintiendo cómo se le llenaba el pecho de una emoción que ya no lo sorprendía, pero que nunca dejaba de conmoverlo. Cada carta como esa era un recordatorio de que su decisión de vencer la vergüenza había tenido consecuencias que se extendían mucho más allá de lo que podía imaginar. Esa tarde en la clase de la Plaza compartió la carta con sus estudiantes. Ahora el grupo había crecido hasta incluir más de 20 personas regulares, desde los estudiantes originales hasta nuevos miembros que llegaban constantemente. Ben les dijo, después de leer la carta, nosotros creíamos que estábamos aquí solo para aprender a leer, pero en realidad estamos aquí para aprender a vivir sin miedo a perseguir nuestros sueños, sin importar lo que digan otros. La doctora Cristina Morales, que ahora era una estudiante veterana del grupo, levantó la mano. Don Leonel, ¿puedo compartir algo? Por supuesto, doctora. Perdón, Cristina. Don Leonel había aprendido a usar solo los nombres de pila durante las clases, manteniendo la igualdad que tanto valoraba. La semana pasada tuve que llenar un formulario médico muy importante a mano frente a otros doctores. Antes habría fingido una emergencia para evitarlo. Pero esta vez lo hice tranquila, con la letra clara que he estado practicando aquí. Un colega me felicitó por mi caligrafía. Nunca había recibido un cumplido así en mi vida. El grupo aplaudió, celebrando el triunfo de Cristina como si fuera propio. Esa era una de las cosas que más conmovía a don Leonel, como cada estudiante se alegraba genuinamente por los éxitos de los demás sin envidia ni competencia. Mateo, que ahora ayudaba como instructor junior oficial del programa, se acercó a don Leonel al final de la clase. Don Leonel, tengo algo que contarle. Dime, mijo. Ya decidí que quiero estudiar en la universidad. Así que, educación para adultos. Quiero especializarme en metodologías de aprendizaje para poblaciones vulnerables. Quiero seguir haciendo esto, pero de manera más formal. Don Leonel sintió una mezcla de orgullo y nostalgia. Su pequeño maestro estaba creciendo, pero no se estaba alejando de la misión que habían comenzado juntos. Me parece perfecto, Mateo. Vas a ser un educador extraordinario. Es que usted me enseñó algo muy importante, que enseñar no es mostrarlo mucho que uno sabe, sino ayudar a otros a descubrir lo mucho que pueden aprender. Esa noche Eduardo visitó a su padre como había empezado a hacer regularmente. Su relación se había transformado completamente. Eduardo ahora manejaba los aspectos empresariales del programa, conseguía financiamiento, gestionaba alianzas y había descubierto que podía usar sus habilidades de negocios para fines sociales. Papá, le dijo mientras cenaban, tengo noticias sobre la película. ¿Qué pasa? Ya eligieron al actor que va a hacer de usted. Es un señor muy respetado, se llama Manuel García. Quiere conocerlo antes de empezar a filmar para entender mejor su personalidad. ¿Y quién va a ser de Mateo? Un niño actor muy talentoso. También quiere conocer a Mateo para prepararse para el papel. Don Leonel sonrió. Va a ser extraño ver mi vida representada por otros. Espero que no la hagan más dramática de lo que fue. Hablé con el director al respecto. Él insiste en que quiere mostrar la historia tal como fue, simple, humana, real. Dice que el poder de su historia está precisamente en que es la historia de cualquier persona común que decide cambiar. Después de la cena, padre y hijo se sentaron en el pequeño jardín de la casa. Bajo las estrellas. Eduardo, dijo don Leonel, ¿alguna vez te arrepientes de haber cambiado de opinión sobre lo que estaba haciendo? Al contrario, papá. Me arrepiento de haber tardado tanto en entender. Estos han sido los 3 años más satisfactorios de mi vida. Por primera vez siento que mi trabajo tiene un propósito más grande que ganar dinero. ¿Y qué piensas hacer cuando yo ya no esté? Eduardo lo miró con seriedad. Voy a asegurarme de que el programa continúe exactamente como usted lo creó, con amor, con respeto, con dignidad para todos. Y voy a enseñar a mis hijos lo que usted me enseñó a mí. Don Leonel asintió satisfecho. Sus raíces estaban firmemente plantadas, sus ramas extendían hacia el futuro y su legado estaba en buenas manos. Esa noche escribió en su diario, a los 80 años puedo decir que he vivido 2 vidas completamente diferentes. En la primera, de 0 a 77 años, fui un hombre limitado por sus miedos, definido por lo que nos había escondido detrás de la vergüenza. En la segunda, de 77 a 80 años, he sido un hombre liberado por el aprendizaje, definido por lo que puede enseñar, abierto al mundo y a todas sus posibilidades. Si pudiera darle un consejo a mi yo más joven, le diría: no esperes tanto para empezar a vivir de verdad. El miedo es una prisión que uno mismo construye y la llave siempre está en nuestras manos. Mañana empezamos a preparar el 4º aniversario del programa. Tengo 80 años y más proyectos que un joven de 20. Si eso no es un milagro, no sé qué más podría serlo.
El estreno de la película Semillas de Sabiduría se realizó en el teatro principal de la ciudad, pero don Leonel insistió en que la verdadera premier fuera en la Plaza San Rafael, proyectada al aire libre para que toda la comunidad pudiera asistir gratuitamente. La noche del estreno comunitario, la plaza se llenó de cientos de personas. Habían venido los estudiantes actuales y los graduados del programa, familias completas, autoridades locales y muchos curiosos que habían seguido la historia a través de los años. Don Leonel, ahora de 81 años, se sentó en primera fila junto a Mateo, que acababa de cumplir 15, y toda la familia Ruiz. Eduardo estaba a su lado con su esposa y sus dos hijos pequeños, que apenas comenzaban a entender por qué su abuelo era famoso. Cuando comenzó la película y aparecieron las primeras escenas, mostrando a un don Leonel recreado, fingiendo leer en la plaza, el anciano real sintió una extraña combinación de nostalgia y liberación. Ver sus miedos y vergüenzas representados en pantalla le confirmó lo lejos que había llegado. Es raro verse en una película, abuelo, le susurró Ana a su nieta de 8 años. Un poco, mija. Pero me gusta ver que mi historia puede ayudar a otras personas. La escena del primer encuentro con Mateo arrancó lágrimas de muchos espectadores. El niño actor había capturado perfectamente la esencia amable y sabia de Mateo, y el actor que interpretaba a Don Leonel transmitía de manera conmovedora la mezcla de terror y esperanza que había sentido ese día crucial. Cuando llegó la parte donde don Leonel confrontaba a su hijo Eduardo, el Eduardo real tomó la mano de su padre y se la apretó suavemente. Gracias por no rendirte conmigo, papá, le murmuró. Al terminar la película, la audiencia se puso de pie en una ovación que duró varios minutos. Don Leonel se levantó para saludar, pero inmediatamente pidió que Mateo se pusiera a su lado. Esta historia no es solo mía, dijo al micrófono. Es de todos nosotros. Es de Mateo, que me enseñó que la bondad no tiene edad. Es de Elena y Roberto, que me adoptaron como familia. Es de María Teresa, que creyó en el programa cuando era solo una idea. Es de cada estudiante que tuvo la valentía de decir quiero aprender sin importar lo que pensaran otros. Una joven reportera se acercó después de la proyección para entrevistar a algunos asistentes. Las respuestas fueron emotivas y variadas. Esta película me enseñó que nunca es tarde para cambiar, dijo una mujer de mediana edad. Yo dejé de estudiar cuando me casé muy joven, pero ahora voy a retomar mis estudios. Yo soy maestro, comentó un hombre joven, y esta historia me recordó por qué elegí esta profesión. Me va a hacer ser más paciente con mis estudiantes que tienen dificultades. Un anciano de unos 70 años se acercó tímidamente a don Leonel después de las entrevistas. Don Leonel le dijo con voz temblorosa: yo también tengo el mismo problema que usted tenía. ¿Cree que todavía puedo aprender? Don Leonel sonrió y puso una mano en el hombro del hombre. Amigo, si yo pude a los 77, usted puede a cualquier edad. ¿Cómo se llama? Eusebio Ramírez. Tengo 72 años. Don Eusebio, lo esperamos el próximo martes a las 4 de la tarde. Aquí mismo bajo este árbol. Va a ver que aprender es la aventura más hermosa que existe. En los meses siguientes a la película, el programa experimentó su mayor crecimiento. Llegaron solicitudes de replicar la metodología desde otros países de América Latina, Europa y África. Don Leonel se encontró viajando por el mundo, algo que jamás había imaginado hacer. En una conferencia en París frente a educadores de 50 países, don Leonel explicó su filosofía educativa: el secreto no está en métodos complicados o tecnologías avanzadas. El secreto está en 3 cosas simples: respeto, paciencia y la convicción absoluta de que todo ser humano puede aprender si se le enseña con amor. Un educador de Finlandia le preguntó cómo mantiene la motivación en estudiantes de edad avanzada. No tengo que mantenerla, respondió don Leonel. La motivación ya está ahí, solo tengo que remover la vergüenza que la esconde. Mateo, que ahora estudiaba pedagogía en la universidad pero seguía ayudando en las clases locales los fines de semana, había desarrollado una comprensión teórica profunda de lo que habían creado. Intuitivamente, don Leonel le dijo una tarde, mientras organizaban material nuevo: he estado estudiando sobre andragogía, que es la ciencia de enseñar a adultos, y me di cuenta de que usted aplicó instintivamente todos los principios que los académicos han tardado décadas en formalizar, como cuáles: partir de la experiencia previa del estudiante, mantener la autoestima, hacer el aprendizaje relevante para la vida diaria, respetar la autonomía del adulto. Todo eso lo hace usted naturalmente. Don Leonel reflexionó sobre esto. Supongo que es porque yo mismo fui un estudiante adulto. Sabía exactamente lo que necesitaba porque lo había necesitado yo mismo. Exacto. Por eso su método funciona tan bien. No es teórico, es vivencial. Para el 5º aniversario del programa, el municipio decidió honrar a don Leonel, nombrando a la Plaza San Rafael como Plaza Don Leonel Herrera, Semillas de Sabiduría. Además, se instaló una escultura
de bronce que mostraba a un anciano y un niño leyendo juntos bajo un árbol. El día de la inauguración, don Leonel se sintió abrumado por la emoción. Ver su nombre permanentemente grabado en el lugar donde había comenzado su transformación. Le parecía un sueño imposible. Señor alcalde, dijo en su discurso, acepto este honor no para mí, sino para todos los que alguna vez se sintieron menos que otros por no saber algo. Esta plaza ahora será un recordatorio permanente de que nunca es tarde para aprender, nunca es tarde para cambiar, nunca es tarde para ser mejor. Después de la ceremonia, se quedó solo por un momento. Frente a la escultura, Mateo se acercó y se paró a su lado en silencio. Es extraño ver nuestro primer día convertido en bronce, ¿verdad?, comentó Mateo. Lo que es extraño es pensar que ese día yo creía que era el final de mi vida útil y en realidad era el comienzo de todo lo importante que he hecho. ¿Sabe qué es lo que más me gusta de la escultura? Que muestra que tanto el niño como el anciano están aprendiendo. Los dos tienen libros, los dos están prestando atención. Es perfecta. Don Leonel asintió. Era cierto. La escultura capturaba la esencia de lo que habían descubierto juntos, que, en el verdadero aprendizaje, no hay maestros y estudiantes separados, sino compañeros de viaje compartiendo conocimientos. Esa noche, en la cena familiar semanal que se había vuelto tradición, Eduardo anunció algo inesperado. Papá, tengo una propuesta para usted. Dime, hijo. He estado trabajando con una editorial internacional. Quieren que usted escriba un libro sobre su metodología de enseñanza. No solo su historia personal, sino un manual práctico para educadores de todo el mundo. Don Leonel se quedó callado por un momento. Eduardo, yo apenas llevo 5 años leyendo y escribiendo. ¿Cómo voy a escribir un libro? Con la misma paciencia con la que aprendió a leer, intervino Elena. Con toda la sabiduría que ha acumulado enseñando a cientos de personas, además agregó Mateo. Yo puedo ayudarlo. Podemos escribirlo juntos como hemos hecho todo desde el principio. Ana, la nieta de don Leonel, levantó la mano como si estuviera en clase. Yo también quiero ayudar, puedo dibujar las ilustraciones. Don Leonel miró a su familia biológica y adoptiva y sintió una oleada de gratitud que lo abrumó. 5 años atrás había estado solo avergonzado, creyendo que era una carga para todos. Ahora estaba rodeado de personas que no solo lo amaban, sino que querían ser parte de su misión de vida. Está bien, dijo finalmente, escribamos ese libro. Pero tiene que ser honesto, práctico y lleno de amor. Como todo lo que hemos hecho. Esa noche escribió en su diario, hoy decidí escribir un libro. A los 82 años voy a convertirme en autor. Si alguien me hubiera dicho esto hace 5 años, habría pensado que estaba loco. Pero he aprendido que la vida está llena de capítulos que nunca anticipamos. Yo creí que mi historia había terminado a los 77 años. En realidad apenas estaba empezando el capítulo más importante. Mañana comenzaré a escribir mi libro. Será mi regalo al mundo todo lo que he aprendido, sobre enseñar, sobre aprender, sobre nunca rendirse. Si ayuda a una sola persona a superar su vergüenza y perseguir sus sueños, habrá valido la pena cada palabra. A mis 82 años, sigo descubriendo que soy capaz de cosas que nunca imaginé. Y esa es la lección más importante de todas, nunca sabemos realmente de qué somos capaces hasta que lo intentamos. 2 años después, el libro Semillas de Sabiduría, una guía para enseñar sin juzgar, se había convertido en un bestseller internacional traducido a 15 idiomas. Don Leonel, a los 84 años, había completado giras de presentación en 12 países y había sido nombrado doctor honoris causa por 3 universidades. Pero lo que más lo emocionaba no eran los reconocimientos académicos, sino las cartas que seguían llegando de todas partes del mundo. Personas de diferentes culturas, edades y trasfondos que habían encontrado en su historia la inspiración para cambiar sus propias vidas. Una mañana de primavera, mientras revisaba correspondencia en su estudio en un pequeño cuarto que había adaptado en su casa para trabajar, recibió una llamada que lo emocionó especialmente. Don Leonel, preguntó una voz femenina desde el teléfono. Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarla? Mi nombre es Sara Mendoza. Llamo desde Japón. Soy profesora de español aquí y he implementado su metodología para enseñar español a adultos mayores japoneses. Los resultados son extraordinarios. Don Leonel sonrió. Su metodología había cruzado no solo fronteras geográficas, sino también barreras culturales y idiomáticas. Me da mucho gusto saberlo, profesora. ¿Y cómo se sintió aplicar los principios del programa? Al principio pensé que no funcionaría aquí porque la cultura japonesa es muy diferente, pero descubrí que la vergüenza es universal, don Leonel. Mis estudiantes japoneses de 70 años sentían exactamente lo mismo que usted describía en su libro Miedo al ridículo, vergüenza por no saber, la sensación de que era demasiado tarde. Y ahora tengo un grupo de 15 abuelos japoneses que no solo hablan español, sino que están enseñando a otros
Crearon lo que llaman Círculo de Amistad Hispano-Japonés. Es hermoso verlos. Después de la llamada, don Leonel se quedó reflexionando sobre cómo su pequeña historia personal había logrado tocar vidas en culturas tan distintas. Se dirigió a la plaza para su clase de la tarde, llevando consigo esa sensación de asombro que aún lo acompañaba después de tantos años. En la plaza lo esperaba su grupo habitual, pero también había una sorpresa. Mateo había regresado de la universidad para pasar las vacaciones de verano en casa. A los 17 años se había convertido en un joven serio y reflexivo, pero mantenía la misma sonrisa cálida y la paciencia infinita que lo habían caracterizado desde niño. Mateo, exclamó don Leonel con alegría. ¡Qué sorpresa verte! No me iba a perder las clases de verano, don Leonel. Además, tengo noticias importantes que contarle. Durante la clase, don Leonel notó que Mateo observaba todo con una intensidad especial, tomando notas en un cuaderno nuevo. Cuando terminaron, el joven se acercó con expresión emocionada. Don Leonel, he estado trabajando en mi tesis de grado sobre metodologías de educación de adultos y mi profesora me propuso algo increíble. ¿Qué es? Quiere que presente nuestro programa como caso de estudio en una conferencia internacional de pedagogía en Brasil. Pero no solo eso, quiere que vayamos los dos como equipo fundador para presentar juntos. Don Leonel se sintió abrumado. Mateo, tú eres el que tiene la educación formal, no necesitas que un viejo como yo. Don Leonel, interrumpió Mateo, con firmeza: sin usted no hay historia que contar. Usted es la mitad más importante de este equipo. Siempre lo ha sido. 3 meses después, don Leonel se encontraba en Sao Paulo, Brasil, frente a una audiencia de 500 educadores internacionales. Era la primera vez que él y Mateo presentaban juntos como adultos y la experiencia resultó profundamente emotiva. Hace 7 años comenzó Mateo desde el podium, conocía a un anciano en una plaza que creía que su vida había terminado. Hoy ese mismo hombre ha transformado la educación de adultos en 3 continentes. Pero lo más importante no es lo que él ha logrado, sino lo que me enseñó sobre el verdadero significado de educar. Don Leonel tomó el micrófono con manos ligeramente temblorosas pero voz firme. Lo que Mateo no les dice es que él a los 10 años tenía más sabiduría pedagógica que muchos profesionales. Me enseñó la lección más importante de todas, que enseñar es un acto de amor, no de superioridad, que aprender es un derecho humano, no un privilegio de jóvenes. La presentación incluyó videos de estudiantes de diferentes países, testimonios de coordinadores locales y estadísticas sobre el impacto del programa. Pero lo que más conmovió a la audiencia fue la relación visible entre don Leonel y Mateo, la forma en que se complementaban, se respetaban mutuamente y encarnaban los principios que predicaban. Durante la sesión de preguntas, una educadora de Suecia preguntó cuál consideran que es el elemento más importante para replicar exitosamente su metodología. Don Leonel y Mateo se miraron y sonrieron. La humildad, respondió don Leonel. Recordar que todos somos estudiantes eternos. La paciencia, agregó Mateo. Entender que cada persona aprende a su propio ritmo y a su manera. Al final de la conferencia fueron rodeados por decenas de educadores queriendo implementar el programa en sus países. Don Leonel se sintió gratificado, pero también un poco abrumado por la responsabilidad que esto implicaba. En el vuelo de regreso, Mateo le comentó algo que había estado pensando. Don Leonel se da cuenta de que ya no somos solo don Leonel y Mateo, somos un símbolo de algo más grande. ¿Qué quieres decir? Representamos la idea de que la educación puede suceder entre cualquier persona en cualquier lugar a cualquier edad, que no necesitas instituciones formales para cambiar una vida. Don Leonel asintió pensativamente. Es una responsabilidad grande, mijo, pero también es hermoso. Hemos demostrado que un niño puede enseñar a un anciano, que un anciano puede convertirse en educador internacional, que una plaza puede ser tan efectiva como un salón de clases. Cuando llegaron a casa, los recibió una celebración sorpresa organizada por la familia Ruiz y Eduardo. Habían decorado la plaza con luces y flores, y todos los estudiantes del programa estaban allí con carteles de bienvenida. ¡Sorpresa!, gritaron al unísono cuando don Leonel y Mateo aparecieron. Elena se acercó con lágrimas de orgullo en los ojos. Querían recibirlos como se merecen, como los embajadores internacionales de nuestra comunidad. Don Leonel se sentó en su banco habitual, rodeado de todas las personas que habían sido parte de su transformación. Miró el árbol, bajo el cual había comenzado todo, ahora más frondoso y lleno de historias. ¿Saben qué?, dijo en voz alta, dirigiéndose a todos los presentes. Creo que, al final, no se trataba de aprender a leer, se trataba de aprender a vivir sin miedo. Doña Carmen, ahora de 75 años y coordinadora de un grupo satélite del programa, levantó la mano. Don Leonel, ¿qué consejo le daría a alguien que está empezando el mismo viaje que usted empezó hace 7 años? Don Leonel reflexionó por un momento, mirando las caras
expectantes de jóvenes y ancianos estudiantes, y maestros familia biológica y adoptiva, le diría que el primer paso es el más difícil pero también el más importante, que la vergüenza es una prisión que uno mismo construye y que la llave siempre está en nuestras manos. Le diría que nunca es demasiado tarde para empezar. De nuevo, que nunca es demasiado tarde para ser quien realmente queremos ser. Hizo una pausa, sintiendo el peso de años de experiencia en sus palabras, pero sobre todo le diría que busque a su propio Mateo. Que busque a esa persona que está dispuesta a enseñar sin juzgar, a esperar sin prisa, creer cuando uno ha dejado de creer en sí mismo. ¿Por qué? Todos necesitamos a alguien que nos recuerde que somos capaces de más de lo que imaginamos. Mateo, sentado a su lado como tantas veces antes, sonrió y agregó: yo le diría que también busque a su propio Don Leonel, que busque a alguien a quien pueda enseñar, porque enseñar es la forma más hermosa de seguir aprendiendo. Mientras el sol se ponía detrás de los árboles de la plaza, pintando el cielo de tonos dorados y rosados, Don Leonel se sintió completamente en paz. A los 84 años, había vivido una vida completa y había dejado un legado que perduraría mucho más allá de sus días. Esa noche escribió la última entrada en su diario: hoy entendí que mi historia ha completado un círculo, perfecto pero no un círculo que termina, sino uno que se renueva constantemente. Cada persona que aprende a leer a través de nuestro programa comienza su propio círculo. Cada coordinador que entrenamos extiende el nuestro. Cada niño que decide enseñar a un adulto crea uno nuevo. Hace 7 años era un hombre roto, avergonzado, convencido de que mi vida había sido un fracaso. Hoy soy un hombre pleno, orgulloso, seguro de que mi vida ha tenido propósito. Si pudiera hablar con ese hombre de 77 años que se sentaba en la plaza fingiendo leer las nubes, le diría: aguanta un poquito más. El milagro está a punto de llegar. Tu verdadera vida está a punto de comenzar. Mañana seguiré enseñando, seguiré aprendiendo. Seguiré siendo el jardinero de las palabras que Mateo me enseñó a hacer. Porque ahora sé que, mientras tengamos algo que enseñar y algo que aprender, seguimos estando vivos de la manera más hermosa posible. El círculo continúa eterno e infinito como el amor que lo alimenta. Y con esa reflexión final, Don Leonel cerró su diario, apagó la luz y se durmió con la sonrisa de un hombre que había encontrado no solo su propósito en la vida, sino la manera de convertir ese propósito en un regalo perpetuo para el mundo. En la plaza, bajo la luz de la luna, la escultura de bronce brillaba suavemente, guardiana eterna de la historia de un anciano y un niño que demostraron que los milagros suceden cuando el amor se encuentra con la paciencia y los sueños con la determinación de hacerlos realidad.